Así es, así que ya estamos en el capítulo 10, ¿sí? Sí. Capítulo 10 de Algo de Perspectiva. En el título del directo pueden leer los temas que vamos a tratar hoy, ¿ok? Tengan en cuenta que esto va a ser resubido en YouTube y en las diferentes redes sociales como son Facebook, TikTok y Instagram. Algunas partes también en YouTube. Ahorita les pasaré el link si por ahí alguien se quiere suscribir o lo que sea. Comenzamos, Eric y también Pancho, muchas gracias por pasarse. Espero que disfruten del podcast, ¿ok? Comenzamos con el primer tema. Este es un tema que pues ofreció Esteban, ¿vale? El tema se titula Compras innecesarias. Bueno, Me parece muy interesante, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué están comienzo con el tema. Adelante, Esteban. adelante, seguimos en estudio. Vale, no, simplemente se me ocurrió porque el otro día ocurrió, todo viene con contexto siempre y todo viene con story time. Es que el otro día, pues, vi en Amazon Prime que estaba la película de Spider-Man, No Way Home, ¿sí? Para comprar, y pues como esas películas de Sony, en colaboración con Marvel, pero es de Sony, y no va a salir en la plataforma de Disney Plus, ni en ninguna otra plataforma de las que utilizamos, sino solo a pay-per-view, ¿sí? Solo para comprarla, para alquilarla. Entonces, Un pequeño inciso acá. Eric, gracias por suscribirte durante 7 meses, ¿ok? No me he dado cuenta, hasta ahora me llegó la notificación. Muchas gracias, ¿ok? Vale. Espero que estés muy bien y Muchas muchas gracias. Muchas gracias. sí, si escuchó, mejor repito. ¿Por qué No, la no. notificación? No, porque ¿Está apagada? no se escuchó, solo me llegó aquí Ok. al feed, ¿ok? Ok. Muchas gracias, Eric. ¿Y qué? Entonces mi papá, bueno, yo iba a comprarla, me metí al televisor, lo que sea, y iba a comprar la película en la versión Blu-ray, Full HD, 4K, 824, lo que sea. 824. Entonces mi papá me preguntó y bueno, me empezó a cuestionar si de verdad valía la pena, porque pues ya la habíamos visto en cines. Entonces, pues yo la quería comprar realmente porque la quería volver a ver, que pues solo la vi una vez en cines y la vez que la vimos en cines estaba en inglés. Hay muchas cosas que no entendí, había memes y eso de cosas que yo no me había dado cuenta, entonces quería volverla a ver y la quería comprar. Entonces él me siguió insistiendo de que por qué la iba a comprar y que por qué la iba a comprar y que ya la habíamos visto y que ya la habíamos visto, entonces que no valía la pena comprarla y que ya la habíamos visto y que... Entonces me hizo pensar, la terminé comprando de todas formas, ok, sí, porque sí la quería tener también más allá de lo que sea, sí la quería tener como para poderla revisitar de vez en cuando, porque de hecho últimamente he vuelto a ver otras películas que me gustaban antes. Okay. Pero entonces eso me hizo pensar en cuántas cosas normalmente compramos de manera innecesaria en nuestra vida. Usted que yo compré esa película que aparentemente era tan necesaria según mi papá, pero usted... Bueno, pues con respecto a la película, al fin y al cabo es un poco como de gustos, porque puede que para usted sea algo que no sea innecesario, que tal vez en un futuro sí sea necesario, perdón, tal vez en un futuro sí se vuelva algo que no vaya a volver a utilizar, pero pues como es cuestión de gustos. Yo también hubo un tiempo donde yo sentía que da igual lo que yo comprara, no iba a ser como algo que valiera la pena. Sí. O sea, hay muy pocas cosas que digamos, en ese tiempo me refiero quizás el año pasado o quizás hace un par de años, yo sentía que todo lo que compraba, sobre todo lo que yo compraba por internet, eran cosas que yo realmente no iba a utilizar. Y algunas de esas sí se convirtieron en cosas que no volví a utilizar. Un ejemplo muy claro sería, bueno, hay varios ejemplos de cosas que no volví a utilizar. Cosas que compré principalmente para utilizar en mis directos. Tipo... bueno, hace poco compré una pantalla verde que intenté introducir a mis directos, pero al final la verdad es que no me terminó convenciendo mucho. Sobre todo porque no tengo... O sea, necesito acomodar, digamos que el setup de una forma en la que la luz y todo se vea bastante bien para que de esa misma manera la pantalla verde se vea también bien. Es que claro, y es bastante grande y un poco estorbosa y cada que vaya a iniciar directo tiene que volverla a acomodar. Exacto, entonces digamos que por ese lado sí se me viene a la cabeza lo de que estoy a veces gastando la plata en vez de invertir en cosas buenas, y otras veces también he sentido que he gastado en cosas innecesarias, tipo no hace falta que yo tenga un super micrófono ni una super cámara ni nada,
Ni siquiera, por ejemplo, otra cosa sería, por ejemplo, el Stream Deck, ¿vale? Que, bueno, es prácticamente un lujo en todo este mundito de los streamers porque todo lo que puede hacer todo lo que puede hacer el Stream Deck lo puedes hacer de forma manual, pero O con los botones programados. sí, exacto. Entonces no es algo indispensable, es eso. Y ya con otros temas creo que sí, muchas veces depende a cómo nos sintamos en el momento, depende a lo que queremos en el momento, porque muchas veces hay muchas cosas que queremos tener justo en ese momento, pero que si por ejemplo las tenemos justo después de quererlas, o sea, sí. Es decir, por ejemplo, nos vamos por la calle caminando, vemos algo en una vitrina y tenemos la oportunidad de comprarlo. Igual, y por esa razón de haberlo conseguido de una manera tan fácil, nos solemos olvidar de esas cosas muy rápido y se vuelven en cosas que era innecesaria, que pensábamos que necesitábamos y pensábamos que iba a ser digamos, un gran impacto, pero al final no lo fue y eso. Hay que ser inteligente a la hora de gastar. Realmente muchas veces cuando uno tiene sus primeros sueldos o cuando uno empieza a ganar dinero por su cuenta, uno piensa que tiene el mundo en las manos, uno piensa que con cuestión de ahorrar, o sea, que uno ahorra lo que sea y se puede llegar a comprar lo que quiere, y es verdad, pero muchas veces compramos cosas que obviamente no necesitamos, pero que nos venden como que es indispensable, ¿sí? Y a veces sin darnos cuenta nos gastamos muchísimas cantidades de dinero y hay que tener cuidado con eso, la verdad. O sea, yo he hecho esto muchas veces, pero hay que tener cuidado cuando tomas decisiones, si estás siendo, digamos, si estás siendo muy emocional. Sí, si te estás dejando llevar mucho por tus emociones, porque estoy seguro que la mayoría de las veces no van a ser decisiones adecuadas. Ok, sí, yo creo que también actualmente con Amazon, yo creo que es lo más fuerte que he sentido. Que realmente en Colombia, pues iba a comprar nada por internet, obviamente no compraba nada por internet hasta hace un par de años. Y tenía que ir a la tienda, elegirlo, de pronto lo más innecesario que comprar era, no sé, skins para un juego que toca ir a comprar la tarjeta y eso. Uh-huh. Pero ahora con Amazon, que literalmente tengo todo como a un clic de distancia, que al principio decía, bueno, de pronto sale más caro en Amazon, mejor voy a la tienda, pero es que el tiempo de ir a la tienda y escogerlo y que no haya y todo eso, entonces da pereza. Pero con Amazon uno se mete y ya le recomiendo un montón de cosas y es como, obviamente necesito esto, pero no, realmente no lo necesito, y he comprado así un montón de cosas, manillas, y he comprado anillos y cosas así que yo digo, esto lo podría utilizar, y pues luego nunca lo utilizo, o sea. Es como la primera impresión que da, porque uno tiende a ser también un poco impulsivo a la hora de comprar, en especial si uno sabe que tiene plata, y hay muchas veces que depende también del precio, porque hay cosas que se ven muy baratas, hay cosas que se ven tan baratas que uno piensa, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no comprarlo, no? Pero uno no se da cuenta, digamos, la repercusión que eso va a tener, digamos, a largo plazo si uno sigue teniendo esa tendencia de comprar cosas de esa manera. Que yo digo, bueno, está bien darse sus gusticos, ¿no? Como dicen de vez en cuando, está bien comprarse lo que uno quiere, pero también hay que ser responsable, porque estoy seguro de que nadie de los que ve y escucha esto es millonario, ¿vale? Ojalá, ojalá. Entonces tienen que tener cuidado también porque no saben en qué momento van a necesitar dinero, y si no tienen dinero en ese momento por habérselo gastado antes, pues igual puede llegar a ser un problema. Aunque también pienso que igual la gente, digamos, la gente de clase media y así, tampoco tiene tanta mentalidad de gastar o lo que sea. Bueno, a menos yo... No, yo creo que más, al contrario. Bueno, a ver, es que yo creo que sí tienen, pero yo he sentido que hay muchas personas que también ven un poco ese aspecto igual que yo. O sea, lo que quiero decir es que no, yo estoy seguro de que no soy el único que lo piensa de esa manera. Y muchas veces yo tengo como una especie de corazonada que me dice que yo tengo que guardar cierta cantidad de dinero cada vez que me paguen, porque siento que en algún momento lo voy a poder necesitar. Uh-huh. Entonces eso es lo que trato de hacer. Y yo creo que es algo bueno, la verdad. Tener unos ahorros, digamos, no sé si llamarlos de emergencia, no sé si, pues sí, unos ahorros de emergencia. Porque, bueno, porque la vida puede cambiar de un día para otro y pues eso, pues este mundo la verdad que está muy conectado con el dinero. Nosotros estamos muy conectados con el dinero y necesitamos dinero para muchas cosas. O sea,
¿qué, qué carajos? ¿Qué carajos? Yo antes también solía pensar mucho y siempre escuchaba mucho la frase de el dinero no lo es todo, el dinero no da felicidad. Y también es que eres un poco, si lo llevamos a los extremos, está claro que el dinero no da felicidad, Sí. pero el dinero es como la forma de conseguir la mayoría de las cosas que nos dan satisfacción. Ya no digo que nos den felicidad, porque o sea, también me cuesta un poco explicar exactamente qué es lo que a mí me da felicidad. Hay cosas que me dan satisfacción y hay cosas que me dan paz. Pero felicidad, a veces encuentro un poco la felicidad abstracta. No sé si esa satisfacción que yo siento es felicidad como tal, porque muchas veces yo relaciono la felicidad con sonreír o estar riéndome y eso, pero otras veces no. Y como la felicidad es tan abstracta y es tan personal y es tan subjetiva, obviamente el dinero no te da la felicidad, pero en este mundo en que vivimos, capitalista, bueno, que no vivimos en un mundo capitalista como tal, pero digamos que el capitalismo es lo más común en el mundo, ¿vale? Pues obviamente no todo el mundo es capitalista, pero bueno, ahí se me entiende, ¿no? Entonces, el dinero es necesario, es vital Es que yo creo... para alcanzar y conseguir las cosas que queremos. Yo creo una cosa, a ver. Bueno, más o menos la he escuchado y es que hay ciertas cosas que uno no... o sea, ciertas cosas, hay una cosa que se llama la pirámide de Maslow, que es como una pirámide de necesidades, que es como una teoría, o llámalo como quieras, ¿sí? Yo lo he escuchado antes eso. Sí, Sí. pero es básicamente, así como la pirámide alimenticia o lo que sea, esto es como un ciclo de cosas o una base de cómo se deben cómo deben transcurrir las cosas, como una guía tal vez, pero más que una guía se ciñe mucho como a la vida real respecto a que hay necesidades básicas y entonces uno puede acceder a ciertas necesidades si no tiene las necesidades básicas. Es decir, obviamente el dinero no lo es todo, pero casi que es la base. Es decir, yo no puedo ponerme a pensar en metas de realización personal, súper espirituales y lo que sea si no he comido, ¿sí? O sea, sí. Primero hay que tener como una cierta base de seguridad, de salud mínima. Luego habría una fase en la que uno puede tener, no sé, los gastos, entonces tener sus gastos saldados y todo eso. Y cuando ya uno tiene sus gastos saldados y todo, de ahí hacia arriba, entonces ya el dinero no lo es todo, porque el dinero ayuda a cubrir esas cosas, entonces de ahí para arriba ya las cosas no se medirían en dinero, sino en realización o en cosas personales. Pero una vez ya haya cubierto las necesidades básicas, una vez ya haya comido, una vez no necesite pagar recibos o lo que sea. Entonces, el dinero no lo es todo, pero es casi que la base para resolver muchas cosas principales, para poder después buscar algo más. Exacto, y yo escuché hace un tiempo, no sé si lo escuché en algún debate, en algún podcast, en alguna película, escuché algo así como de que si el dinero no lo es todo, por ejemplo, el dinero no te da felicidad, pero y no lo es todo. ¿Cómo? Siga. Vale, perfecto. Se me ocurrió una frase, ahorita la digo. Sí. El dinero no es todo y no te da felicidad como tal. O sea, solo tener el dinero porque en realidad el dinero es papel. Lo que haces con el dinero es lo que genera satisfacción y puede, en muchos casos, generar felicidad. ¿Sí? En muchas personas. Igual en mi caso, sí, aún no lo he descubierto, no he tenido suficiente dinero como para gastar, así, ¿no? Como para descubrir si el dinero, lo que hago yo con el dinero me da felicidad. Pero también hay que decir que el dinero sí tiene mucha importancia, y tiene tanta importancia por lo que es capaz de hacer, ¿ok? Más allá de las cosas de realización personal y todo, el dinero te puede salvar la vida, literalmente, ¿vale? Porque si tú tienes algún tipo de, no sé, vamos a decir, tienes algún tipo de problema físico, con el dinero puedes encontrar maneras más fáciles de encontrar tratamientos para eso, o pagarlos, porque igual no hace falta encontrarlos porque ya existen, pero no se puede. Pero son muy caros muchas veces, entonces literalmente te puede salvar la vida. El dinero también hace que, es cierto, el dinero hace que la vida hasta cierto punto sea más fácil, porque también hay que tener en cuenta que es que las personas que tienen dinero
no se convierten automáticamente en personas que no tengan problemas porque todos tenemos problemas, es cierto. Incluso con dinero, Incluso a con veces dinero. salen más. Da igual la cantidad de dinero que tengas, cualquier cosa te puede llegar a pasar. Y han habido muchos casos a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, es cierto, pero ¿cuál es la diferencia de, por ejemplo, esto es el ejemplo que quería poner, que decían algo así como de, claro, el dinero no me va a curar la depresión, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente no, el dinero como tal no va a hacer nada. Es lo que hagas con el dinero. Si tú tienes depresión, puedes pagar, perdón, si tú tienes depresión y no tienes dinero, es Está mucho jodido. más jodido, ¿sí? Pero si tú tienes depresión y tienes dinero, puedes buscar ayudas, puedes buscar psicólogos, puedes buscar, bueno, cualquier otro tipo de ayuda relacionada con la salud mental para poder superar esos problemas. Entonces, en definitiva, el dinero sí que es muy importante, ¿ok? Además que también el dinero trae otros problemas, como problemas de relación social y todo eso. O sea, es que siempre da otro, o sea, da una solución y crea otros problemas. Sí. Pero la frase que quería decir era básicamente, el dinero no te da la felicidad, pero la felicidad sin dinero. Bueno, a ver, puede existir como tal, pero también estamos, claro, usted se tiene que cubrir esas bases que usted Claro, hizo. pero bien, sí. porque ¿cómo puedo ser feliz si no he comido, si estoy enfermo? Sí, sí estoy... Puede ser, o sea, igual puede ser, pero no es lo usual o no sería lo usual o lo más lógico. No, incluso si alguien dice que es feliz sin tener dinero, yo no le creería tampoco. No conozco a la primera persona, por ejemplo, no conozco al primer habitante de calle feliz, que tenga, vamos, que se vea feliz. Incluso si la propia persona lo dice, yo no sentiría que lo está diciendo o sea, que realmente lo sea. O sea, porque dice, bueno, que yo soy feliz a pesar de no tener dinero. Bueno, eso no es del todo cierto porque muchas personas tienen al menos para pagar sus cosas, ¿sí? Tienen lo mínimo, sí. Porque es que mucha gente relaciona el no tener dinero con no ser millonario. Y es diferente. Una cosa es de verdad no tener dinero, otra cosa es no ser millonario. Sí se puede ser feliz a pesar de no ser millonario. Y de hecho, yo creo que es lo más común o los mayores casos no es de gente que es millonaria y es feliz. Mucha gente, porque lo que pasa es que usted tiene que definir, o uno debería definir lo suficiente, ¿sí? Es decir, ¿hasta qué punto vale la pena seguir buscando más dinero, por ejemplo? Lo mismo, si yo ya tengo cubiertas todas mis necesidades básicas, ¿de verdad necesito más dinero? Puede que sí, puede que no para otras cosas, pero entonces, claro, ahí es donde uno tiene que mirar. No es necesario ser millonario para ser feliz. Uno puede llegar hasta cierto punto y simplemente ahí quedarse y poder ser feliz, disfrutar la vida de otras cosas. Y sí, el dinero, como usted dice, el dinero trae cosas buenas. O sea, también no voy a decir qué pasa con todo, pero voy a decir qué pasa con la mayoría de cosas. Y es que cuando se crea algo como el dinero, trae consigo cosas muy buenas, como los diferentes sistemas económicos, etc. Digamos que, bueno, ya lo he dicho antes, pero el sistema económico que más ha funcionado, que más ha sacado de la pobreza a la gente es obviamente el capitalismo, ¿ok? Entonces, también lleva consigo problemas, o sea, para cada solución hay un problema. un problema o más. Sí. Pero igual funciona también, bueno, digamos que viceversa, ¿no? ¿Qué onda, Melo? ¿Cómo estás? Gracias por hacerte. Nos ha sido, pues vamos bien, ahí de poco a poco vamos mejorando el contenido y eso. Bueno, como iba diciendo, entonces es cierto, el dinero también crea algo que creo que es bastante obvio y es que crea envidia, porque hay muchas personas en este mundo y no me voy a excluir porque realmente yo también en alguna ocasión de mi vida, no tanto últimamente, pero en algún momento de mi vida me habré sentido como... O sea, sentido como que yo debería tener mucho más dinero. Sí, hubo más cosas de las que... Más cosas, sí. Como Es si extraño. Se mereciera de alguna forma. Sí, o sea, muchas veces yo siento que yo debería ganar más dinero por lo que trabajo. La verdad es que es así. La verdad es que he tenido esos pensamientos a pesar de que no tiene mucho sentido porque uno genera dinero en base a lo que esté haciendo. Es decir, no es lo mismo que yo trabaje, yo qué sé, que yo trabaje de... No es lo mismo que yo trabaje de...
No sé cómo decirlo. Es dependiendo de lo que usted gane. Es decir, que lo que usted dice también me recuerda a las personas que hablan de no poder, o sea, de que un médico debería ganar mucho más que un futbolista o cosas Exacto, así. sí, es que iba a poner un ejemplo Sí, de ese creo que estilo. creí que era más o menos. Sí, por ese lado. Tipo, es cierto, a ver, yo hasta donde yo sé, hasta donde tengo entendido, los médicos ganan bastante bien. También pienso que las carreras de médico, bueno, la mayoría de las carreras toman bastantes años y eso. Yo pienso que valen la pena, aunque también pienso que o sea, cuando yo me pongo a pensar la cantidad de tiempo que uno tiene que usar para poder graduarse y todo eso, siempre o sea, es como que le tengo un poco de miedo. Le tengo un Sí. poco de miedo a que todo ese tiempo al final no sirva para nada, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema, es cierto que hay muchas personas en este mundo que no, digamos, comparando directamente con un médico, un doctor o lo que sea, que digamos el doctor, el médico muchas veces salva vidas, ¿ok? Y todos estamos de acuerdo en que salvar vidas es algo muy importante. Pero también hay otras personas que hacen, no sé, entretenimiento, por ejemplo, pero ganan muchísimo más que la persona que salva vidas. ¿Por qué se da esto? Porque es que la gente no tiene en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, Pues, que el doctor salva vidas y obviamente le pagan harto. Luego, un futbolista, digamos Cristiano Ronaldo, sí juega fútbol y patea una pelota, pero en realidad él no gana todo el dinero. O sea, esas millonarias no las gana por patear una pelota. Si la gente, no sé, es como que sobresimplifica las cosas. ¿Por qué? Que en realidad él patea una pelota. Aparte, es un deportista de élite, representa un equipo, representa un país, tiene campañas publicitarias, tiene un montón de cosas alrededor de él, de las cuales se desprenden muchos trabajos para muchas personas. Entonces, puede que no esté salvando vida como tal directamente, pero está ayudando a muchas personas a conseguir dinero para poder llevar comida a sus casas, pero eso no lo ve la gente. La comparación más fácil que hacen es, ay, ¿cómo es posible que un futbolista gane tanto y un médico tanto? Bueno, también hay que ver qué futbolista y qué médico, porque si uno se pone a mirar, el promedio de futbolistas no son los más millonarios. no. O sea, en un país como Colombia, que es donde más, yo he visto que hace la comparación porque obviamente pues, la gente que tengo es de allá. Supongo que en otros lados lo harán. Sí. ¿Cómo es posible que un futbolista gane más? Ah, bueno, pero entonces mire cuánto gana un médico en Colombia y cuánto gana un futbolista promedio. ¿Sí? Y un médico promedio y un futbolista promedio. Y ahí más o menos uno puede revisar. Y hasta donde yo sé, un médico promedio gana más que un futbolista promedio. ¿Por qué? Porque también depende de lo que genera. O sea, si comparan al futbolista que más millones gana con un médico promedio, pues no. Mire el futbolista, el número uno que más gana con el médico que más gana. A ver si el médico que más gana no ganará también demasiados millones. Porque generará muchas cosas. Porque no solo las operaciones, seguramente también hay marketing alrededor de él, la clínica, productos farmacéuticos, cosas alrededor de él que hacen que gane más dinero. Entonces, en realidad, el dinero no es una medida para ver la importancia de una persona. Exacto. Que obviamente, o sea, si se estuviera acabando el mundo y uno tuviera que elegir entre salvar a un médico y salvar a un futbolista, a lo mejor en una situación crítica uno se iría más por lo práctico, y por más que el futbolista si no, o sea, puede ayudar, pero si se está destruyendo todo, si se va a colapsar la sociedad, pues obviamente un médico va a valer más la pena por los conocimientos. Es igual que a Marte, seguramente todos los primeros que van a ir, las primeras personas que van a pisar, no van a ser futbolistas. De pronto alguien alguna persona de entretenimiento solo para generar más dinero, pero las verdaderas personas primeras que van a ir, pues van a ser científicos, porque van a ser los primeros más necesarios ahí. Sí. Entonces la gente a veces como que sobresimplifica demasiado. Sí. Y es que, obviamente, o sea, es que uno compara. Una cosa es el dinero y otra cosa también es la credibilidad o el respeto que se le tiene. Exacto. Y muchas veces cuando uno ve a un médico es una persona que es respetada, pero por el simple hecho de ser médico. Porque no y yo digo, sí, bueno, a ver. Lo complicado que ha sido. Exacto, sí. Todo el tiempo que le ha requerido todo eso. También, si el médico, digamos, es famoso en cuestión, la cantidad de vidas que ha salvado o las cosas que ha hecho, y tiene su mérito, ¿no? Entonces, es verdad. También uno se da cuenta, uno no es consciente a veces de lo que hacen las personas
de lo que generan las personas, como usted está diciendo, ¿no? Porque hay muchas personas que critican, por ejemplo, a los grandes empresarios y lo típico, ¿no? Pero no se dan cuenta de la cantidad de trabajo que generan para el resto del mundo, ¿no? Y es como, yo siempre lo he visto muchísimo por el internet, he visto a muchas personas que no les gusta el capitalismo, que porque el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre y todo el tema ese. Y el sistema económico capitalista no es perfecto y esto ya... Es que ha sido, se ha hablado tanto del tema. Ha sido perfecto. Sí, o sea, de todo. Entonces, no es el perfecto, no sé si existe un sistema económico perfecto, pero es lo mejor que tenemos ahora y lo mejor que ha demostrado ser en el último siglo probablemente. Que comparado con otros sistemas. Pueda salir algo más adelante. Exacto, sí. Puede que el sistema capitalista sea lo mejor que tengamos ahora, pero puede que evolucione algo mucho mejor. Y es que es complicado también, ¿no? Es complicado. También es que, como dije antes, es el sistema que ha sacado a más personas de la pobreza. Y para mí, sinceramente, es que no, o sea, me resulta un poco complicado siquiera pensar en tener algún tipo de idea en contra de todo el sistema, porque yo puedo estar en contra de algunas cosas específicas. Tal vez hay algunos puntos específicos que aún no lo sé, con los que no estoy de acuerdo con el sistema, sí. Pero estar en contra de todo el sistema, así porque sí. No, es que no puedo, porque es que la evidencia, no tengo lo suficiente, o sea, la evidencia que hay con el sistema capitalista es simplemente, es devastante, o sea, no puedo decir que el sistema capitalista no funciona o lo que sea, porque comparado con otros, es que no hay comparación, o sea, simplemente no caben dudas, no hay nada más, no hay discusión. Sí, pero, o sea, obviamente alguien más letrado, pues, encontrará seguramente o se estará probando nuevos sistemas que tomen algunas cosas del capitalismo y algunas cosas de otros lados y lo va mejorando. Uh-huh. Y ya, bueno, simplemente a mí se me hace estúpido el tema de la sobresimplificación. O sea, realmente uno no puede ser que está en contra de todo lo que... O sea, de todo el sistema, porque a veces hasta los peores sistemas seguramente tienen cosas buenas. Así sea... no sé, el socialismo más radical o lo que sea, seguramente hay cositas buenas que uno puede encontrar, pero pues uno lo pone en lo mismo, lo que decimos, uno lo pone en una balanza, ok, sí tiene cositas buenas, pero la mayoría es malo, entonces no vale tanto la pena. Uh-huh. Entonces el capitalismo creo que no tiene una mayoría muy evidente de ser demasiado bueno, pero al menos digamos que gana. Va más de la mitad de lo que funciona más que las otras cosas. Sí, es más pues hasta que no se cree un nuevo sistema que seguramente ya se habrá creado, alguien ya lo habrá diseñado, cosas así, y ahí se empieza a implementar. Sí. Entonces no podemos hacer nada más. También es que muchas de las personas que están en contra del capitalismo realmente no saben muy bien ni por qué están en contra, solo repiten lo que dicen los demás, porque por internet se reparte y se distribuye muchísimas mentiras sobre todo, o sea, evidentemente, bueno, pues por nada existen conspiracionistas sobre si la Tierra es plana y todo eso, y puede que inventen las teorías que quieran, pero simplemente es un poco raro para mí, la verdad, porque muchas de las sensaciones que me dan las personas que son, que se declaran tan abiertamente capitalistas, no considero que automáticamente quieran convertirse o que quieran convertir todo en una cosa, en un sistema económico como comunista, ¿sí? O sea, como funciona en algunos países actuales. Sí. Que, bueno, de funcionar es que realmente, si uno se da cuenta y se pone a ver cómo son los países actuales comunistas, digamos que lo que es libertad y derechos básicos, pues no está muy presente, ¿no? Es lo que decíamos de la pirámide más, ¿no? Es decir, si en un sistema comunista, lo que sea, listo, dicen está bien, todas las personas van a tener resueltas sus necesidades básicas, porque en la mayoría de casos ni eso sea, o sea, realmente la comida muy poquita. Venezuela, estamos hablando. No, pero Venezuela, bueno, sí, es que se convierte en dictador, es lo que decía. Sí, exacto. Entonces, el sistema dice, ok, no, yo lo veo más por Cuba. Es decir, la promesa de que todos van a tener
sus necesidades básicas cubiertas. Está bien. Pero ¿qué pasa? Que para poder mantener ese equilibrio de mantener todas las necesidades básicas cubiertas, no se puede aspirar a nada más. Es decir, que usted no puede aspirar a realizaciones más allá de sus necesidades básicas. Entonces eso es literalmente cortarle las alas. Que es lo que escuché en un podcast de una persona cubana que hablaba un poco de lo que él había vivido. Y decía que uno de los más fuertes problemas que tenía una persona cubana era, o sea, obviamente había muchas zonas pobres y que no tenía mucho para comer y lo que sea, pero también una de las cosas más fuertes era que literalmente les cortaban las alas respecto a que si alguien se quería esforzar más para conseguir más cosas y lo que sea, pues el gobierno lo iba a expropiar. Sí, porque claro, todos tienen que ser iguales y todo eso. Sí, porque todos tienen que ser iguales, pero... O sea, no ser iguales, sino tener lo mismo, ¿no? O sea, sí. No puede haber alguien exitoso, prácticamente. Entonces, claro, entonces ahí no tiene sentido. Entonces, el capitalismo es casi que totalmente contrario, en donde no se le soluciona a nadie nada. Sino que ellos tienen que ver. Pero, pues, si alguien hace algo muy fuerte, pues puede llegar a conseguir demasiado poder. Entonces, sí es como un poco el contrario y también un poco exagerado. Y luego hay países como Colombia, yo podría meterlo ahí, que tratan de ser un híbrido de dos cosas. Respecto a que tienen servicios y cosas para que las personas tengan un mínimo de solución de vida, un mínimo de necesidades, ¿sí? ¿Cubiertas? Cubiertas. Sí. Como, bueno, subsidios, en cosas de salud, sistemas de salud públicos, y también está un poco la opción de que si alguien quiere escalar más allá de lo que sea, pues tenga también la posibilidad de conseguir dinero, de pagar mejores médicos y lo que sea. Entonces, esto lo escuché cuando trabajé en Famisana. Quieres hablar un poco del sistema médico, bueno, con lo que utilizaban. Y sí, básicamente para el sistema de Colombia se combinaron algunas cosas de algunas. Sí, se agarran como cosas de aquí y cosas de allá. Y más o menos utilizan así. O sea, obviamente lo que más primaria sería el capitalismo, sí, como en la mayoría de los países. Pero pues al menos tienen unas cosas básicas para al menos así. O sea, porque por ejemplo no está, hasta donde yo sé, en Estados Unidos, casi que si usted no tiene nada, o sea, si usted no tiene plata, no puede tener seguro médico, no puede tener nada, o sea, prácticamente lo dejan ahí a su suerte. O si le resuelven una ambulancia o lo que sea, el meme este que le sale herido y llaman una ambulancia y prefieren la gente irse caminando con los huesos rotos y todos a los hospitales precisamente para que no les cobren un montón, que eso ya sería el extremo. Sí, también. Pero pues al menos, no sé, es ir encontrando un equilibrio. Yo creo que ahí al menos es un inicio de tener, no todo regalado, pero pues algunas cosas al menos básicas para que las personas que hayan nacido con unas ciertas oportunidades muy limitadas no se mueran de hambre solo por no haber nacido con algo de dinero. Por no tener suerte, exacto. Sí, yo también pero yo pienso que esas necesidades cubiertas no se tendrían que, digamos, cubrir, para la redundancia, con dinero. O sea, no me parece que regalarle dinero a la gente sea la mejor opción para nada. Yo creo que para que esas personas que, digamos, tienen o tuvieron problemas o, digamos, su familia tuvo problemas y que ellos no tienen la culpa como tal de que su familia quizás haya tomado malas decisiones y hayan terminado en algún tipo de pobreza, a veces pobreza extrema o situaciones desfavorables que ninguno de nosotros quisiera estar, y que creo que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente le gustaría poder hacer algo al respecto para cambiar, porque es verdad que existen muchas personas en la calle y todo eso que simplemente, algunas de ellas habrán tomado malas decisiones, pero otras de ellas simplemente no tuvieron tampoco, digamos, muchas oportunidades para empezar a construir una vida digna, ¿sí? Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hasta cierto punto los gobiernos de los países puedan sustentar un poco, sino como cubrir esas necesidades, pero no en forma de dinero regalado ni de cualquier cosa del estilo, sino más bien como en cosas más específicas de las que no se pueda abusar, de las que no se pueda sacar ventaja. Es que es complicado. ¿Ok? Porque es que hay muchas partes, y creo que en Colombia también, que por tener cierta cantidad de hijos ganas una cierta cantidad de dinero, o cosas así del estilo, donde la gente se aprovecha, ¿ok?
¿ok? Se aprovecha, y lo que pasa con esa gente es que como le regalan todo eso, y aquí entra un poco el dicho muy repetido, que la gente no valora si se le regala algo, o sea, no valora ese algo, en este caso el dinero. Si hay muchas personas que llevan 20 años trabajando en un trabajo de mierda, ganándose el mínimo, recibiendo pensiones del gobierno, y ya se acostumbran y no buscan mejorar y tampoco ayudan a la sociedad, ¿me explico? O sea, lo único que hacen no es que son malas personas, pero muchas de ellas simplemente también por la forma o la poca educación que recibieron, no ven más allá y se quedan con esa vida de mierda, y es que realmente al gobierno, a la sociedad no le conviene eso. A la sociedad, cada persona que contribuye al país es muy importante, porque así el país se vuelve más rico. Y también podemos entrar en un debate de que en los países hay mucha corrupción y que se roban la plata. Yo creo que el mayor problema de los subsidios también, en Latinoamérica principalmente, yo creo que es la corrupción. Porque sí, de verdad, o sea, sí hay gente, pero yo no creo que la gran mayoría simplemente viva de esos subsidios. En un país, por ejemplo, como Colombia, donde realmente no se puede dar a vivir mucha gente a punta de subsidios, ¿sí? Son muy limitados. Lo que pasa es que se abren programas de subsidios, por ejemplo, subsidios para campesinos, por todo el tema de la guerra de Colombia, que incluso al principio de la película Encanto refleja un poco eso, y es que muchas personas fueron desplazadas, porque los guerrilleros llegaban a zonas, sobre todo zonas agrícolas, amenazaban a las personas y los sacaban de sus casas, de sus fincas, los sacaban, los desplazaban, y ellos se apoderaban de ese lugar. Si no se iban, pues los mataban y ya. Ellos se apoderaban de ese lugar, ¿para qué? Para sembrar coca y todo eso, porque como eran fincas así súper grandes. Sí, entonces, claro, ¿qué pasa? Durante años, después lograron recuperar algunas tierras, lo que sea, se movilizaron muchos guerrilleros y todo eso. Entonces todas esas tierras pues quedaron libres. Dicen, ok, entonces vamos a tratar de devolverle esas tierras a las personas a las que se las quitaron, que sería lo más lógico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Por la corrupción resultan muchas personas que en realidad nunca fueron parte de eso, nunca fueron dueñas de eso, o a veces personas ni siquiera que están en necesidad, resultan siendo, les resultan dando esas tierras a todas esas personas. Es cuando pasan las terratenientes, un montón de cosas. O sea que mucha gente, digamos el primo de un político, cosas así, terminan ellos apoderándose de esas tierras, sí, que en realidad le pertenecían a otras personas que fueron desplazadas, y por la corrupción pues les dan como prioridad. Entonces claro, pasa todo ese revuelo, desalojan a los guerrilleros, lo que sea, y cuando tienen las tierras para devolverlas para que esas personas que en realidad no es que quieran vivir del gobierno, sino que literalmente les quitaron todo, para que puedan trabajar, entonces ahí entra la corrupción y se lo dan a una persona millonaria, que a ella y a sus familiares, así obviamente eso no se lo dan a uno para que no se den cuenta, se lo dan a los familiares, haciéndose pasar por campesinos. Ellos se apoderan de esas tierras, las personas siguen siendo pobres porque les quitaron todo y aún no tienen. O sea, ellos vivían de eso y muchos a lo mejor ni estudiaron ni nada, solo saben vivir del campo. Y entonces años después se descubre que esas tierras que que habían dado, en realidad se las dieron a personas que no debían, entonces se las vuelven a quitar y ponen multas. Y supuestamente se las intentan dar ahora sí a las personas que son, pero pues... Como que se repite la historia un poco, y es cierto, cada gobierno... la mayoría de los gobiernos, no sabría decirle yo a usted si todos los gobiernos han sido así a través de la historia. La corrupción también es un poco, va ligado también a va lo que es, digamos, el negocio del gobierno. Este término de que el gobierno es un negocio, lo he escuchado varias veces. Es básicamente un negocio que no puede quebrar porque está, digamos, subsidiado por la plata de la gente. O sea, no es un gobierno, no es como que exista un gobierno privado en donde sea una sola persona o un grupo limitado de personas que contribuyan a esa empresa, y si ese fuese el caso, entonces igual y sería diferente, ¿no? ¿Me explico? Es un poco como darle una comparación, porque claro, existen empresas multimillonarias que se convirtieron multimillonarias porque primero, digamos que ofrecían algún tipo de solución a algo, o ofrecían tecnología, bueno, infinitos casos de empresas alrededor del mundo que son multimillonarias por ser los primeros haciendo
según qué cosa, o ofrecen alternativas y eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el negocio del gobierno? Es un negocio que no puede quebrar porque es subsidiado por la plata de la misma gente. Y también es muy difícil de cambiar en muchas ocasiones porque, bueno, por la misma corrupción. Porque cuando una persona tiene, digamos, sí, cuando una persona tiene control sobre decisiones importantes, decisiones que conllevan el manejo de millones y millones y millones de, em, de fondos públicos, hay muchas personas que van a caer en la tentación de buscar una forma, los llamados chiringuitos, para poder, digamos, dilapidar esos ingresos de las personas, ¿no? No siempre es así, está claro, porque bueno, igual habrán existido políticos o lo que sea que habrán intentado, digamos que, ser honestos con todo ese tema, pero está muy claro que muchos políticos hay en muchos diferentes, en muchos países a lo largo del mundo tienen sus chiringuitos donde de alguna u otra forma sacan porción de los pagos, de los impuestos de la gente y se los quedan a ellos o se los dan a una familia, etcétera, etcétera. Es que si la mayoría ni siquiera es que se roben como tal el dinero, sino que hacen tratos. Y es que ese también es un problema, que para poder llegar al poder, así por más honesto que sea político, para poder llegar al poder necesita hasta cierto punto un respaldo o algo para poder sostenerse, ¿sí? Lo que en Colombia ya me mama, pero, o sea, me mama de que me cansa, lo que dicen que las maquinarias, ¿sí? El término maquinarias en Colombia es una de esas palabras que o sea, es como las palabras que decíamos que yo las escucho y es como, ya, qué pereza, ya no quiero saber más. Sí. El término maquinarias habla de eso, de que yo soy un político, yo me quiero posponer, bueno, lo que sea, entonces tengo que tener ciertas reglas, bueno, puedo crear un partido, o estar metido en un partido, lo que sea, pero es que para poder ganar tengo que, como es casi que un concurso de popularidad en muchos casos, sí, necesito publicidad, necesito fondos, necesito gente que me apoye, entonces se dirigen a las empresas, y entonces les dicen, no, venga, apóyeme, patrocíneme mi campaña, lo que sea, para que yo pueda quedar presidente. Y las empresas dicen, ok, pero ¿qué? ¿Pero por qué debería yo ayudarlo? O sea, ¿qué me va a dar usted a cambio? No, pues yo voy a mejorar el país. No, pues entonces... Sí, o sea, más que él tiene que... Claro, entonces tiene que tener una razón. Favores. Sí, la empresa dice, ok, yo le voy a dar tanta plata y le voy a decir a mis empleados que voten por usted. Porque eso pasa. De que es algo que nunca me ha gustado. O sea, ¿por qué una empresa... intenta imponer? No solo intenta imponer, sino se nota demasiado cuando una empresa está apoyando o lo que sea. Se supone que las empresas no son partidarios de nada. Ni cortan, ¿no? Sí, o sea, las empresas en realidad no les importa a nadie, nada, lo que les importa es vender, ¿sí? Entonces cuando una empresa que supone que solo le importa vender, apoya y pone como que esa empresa apoya a un candidato, según qué político se está vendiendo. Y a mí me pasó cuando estaba en Colombia, que hubieron elecciones y yo veía así, entonces decía, ontológica tal, nosotros la ontológica estamos apoyando eso, pero en realidad lo que quieren decir es que todas las personas dentro, es como si dijeran, tal empresa que tiene 1000 empleados está apoyando eso, como que para que la gente vea, 1000 personas están apoyando eso, cuando realmente no, les están imponiendo, les están diciendo a las personas que están ahí, como si ellos tuvieran, o sea, ellos no tienen ni siquiera la decisión, ni siquiera el poder para poder decidirse, y como están trabajando pues ahí, pues les toca, ni siquiera van a votar por esa persona, pero les toca estar dentro de ese grupo que dice van a votar por tal. Es bastante triste, la verdad. Es que cuando uno se pone a ver casos, porque casos es que hay por montones, hay de sobra casos de corrupción. Todos los años, cada vez que un presidente llega, cada vez que alguien se convierte en presidente, cada vez que hay un nuevo representante en la Cámara del Congreso, cada vez que hay un nuevo político entrando, muchas veces a través del tiempo se van descubriendo cosas. Es que yo creo que también... casi parece como si fuese parte del trabajo. Muchas por veces. eso es lo que iba a decir, que a veces, o sea, que tal vez el sistema también está tan corrupto
que entrar sin corrupción puede ser demasiado difícil, sí. O sea, y peligroso. Está, por ejemplo, y peligroso, porque si usted está, por ejemplo, en Colombia, que asesinan tantos líderes sociales, literalmente, o sea, da miedo que una persona, así sea de una comuna, así sea de un conjunto, cosas así, a esas personas les da miedo ser la voz del pueblo, porque cuando usted se convierte en un líder y tiene cierta influencia, no los influencers, sino líderes de verdad que se preocupan por zonas, por temas políticos. Sí, sí. Y que buscan la forma de apoyar y se convierte en una cara de la persona, pues va a atacar precisamente a esas personas, ya sean los grupos terroristas o lo que sea, atacan a esas personas para mantenerlos bajo raya. Entonces usted quiere salir de manera honesta y usted sale y bueno, va a haber un contrato en donde van a hacer unas carreteras y ya tienen apalabrado, ya va a haber un chiringuito, ya las carreteras se las van a dar a tal empresa y esa empresa lo va a hacer obviamente con materiales super caca, pero lo va a cobrar como si lo hiciera con los materiales más caros para quedarse la diferencia. Y usted se entera y resulta que parte del dinero obviamente es para sobornar a todas las personas implicadas. Y usted terminó implicado por alguna cosa, porque presiona su partido, porque usted está por ahí, entonces usted quedó ahí entre toda la línea de mando de todos los que van a firmar esos papeles para que se autorice, usted va a estar en la mitad. Manchado. Entonces, claro, llegan y se le acercan obviamente de manera, supongo que amable, le dirán, sí, bueno, le vamos a ofrecer tanto, usted solo tiene que firmar acá, entonces usted puede o hacerlo, no hacerlo. No hacerlo significaría, ok, no lo va a hacer, pero ya sabe. Sí. Ya sabe qué es lo que está pasando. La información es peligrosa. Claro, entonces ya sabe, entonces lo pueden amenazar, eso sería la segunda. Entonces lo tiene que hacer, lo amenaza. No, yo me salgo. Entonces se sale de ese partido, lo que sea. Se sale del partido, entonces ya lo tienen en la mira, porque ya sabe lo que está pasando. Entonces puede que se quede callado, lo amenaza para que se quede callado. Bueno, no, al final no se quedó callado, entonces digamos lo denuncia. Entonces se sale ahí y lo denuncia, pero ahora le toca andar con un miedo de que seguramente va a haber gente a lo que no le gustó lo que hizo y su vida va a correr mucho riesgo. Entonces, ahí yo me pongo en la situación de las personas y me pongo a pensar, ¿realmente vale la pena? O sea, ¿realmente valdría tanto la pena arriesgar mi vida por denunciar esto? Sí, o sea, va en contra de mis ideales, pero también estaría arriesgando mi vida como tal. Entonces, pues... Es complicado. Yo creo que los políticos no creo que sea un trabajo que a mí me gustaría, no, o por lo menos hasta todo lo que he visto, no le he encontrado la forma en la que a mí me gustaría, o sea, la que yo lo haría. También hay mucha gente que yo incluido hace poco tiempo realmente no veía como, o sea, yo pensaba que los políticos eran personas que era como si fuese otra especie. Sí. Como si estuviese otra cosa totalmente diferente, como si literalmente fueran como, no sé, algún tipo de androide o algo así. Sí, eran máquinas de políticos. Sí, ¿no? Realmente yo no sabía cómo era la forma de uno llegar a convertirse en político. Pensé que uno tenía que estudiar es como convertirse en doctor, ¿no? Uno tiene que estudiar hacer ciertas cosas antes de poder ser político, pero literalmente cualquier persona puede ser político. Lo único que tiene que ser es uno dependiendo, popular. Obviamente también hay países en donde sí ponen ciertas restricciones. Sí, exacto. Y eso, ¿no? Pero luego me di cuenta muchas veces que el ser político tampoco es algo que me gustaría hacer, por más de que me gustaría muchas veces no tener esa idea, esa borde idea a veces de que yo quiero cambiar, no sé, el país o lo que sea, que creo que es imposible, pero sí es muy difícil, y es difícil en Colombia, es difícil en cualquier lugar, porque siempre hay mucha gente que va a estar en contra y todo eso, ¿no? Entonces siempre es un proceso que se puede cumplir, pero si se cumple siempre y cuando se cumple siempre y cuando se hagan las cosas que se necesitan para poder generar ese cambio, ¿no? Y también que hay muchos políticos que literalmente es como los pintan en los memes, o sea, literalmente se van allá a un parlamento a sentarse durante horas a rascarse las bolas y a discutir sobre temas totalmente triviales de cosas que no van a mejorar la vida de nadie, pero que ellos igualmente siguen cobrando sueldos infladísimos. Porque hay otra cosa que tampoco entiendo muy bien. Es cierto que los congresistas, los políticos, son los que toman las decisiones muchas veces con respecto a las diferentes cosas que se van a hacer
y con en qué se va a usar el dinero Sí. de los impuestos, ¿sí? Pero el puesto de político también es algo que se le paga muchísimo. O sea, yo sé que tiene que estar bien remunerado porque sé que es un trabajo difícil, pero muchos de esos sueldos que ganan son demasiado. O sea, son desproporcionados. Hay varias cosas. Primero, por la corrupción, obviamente, porque crean puestos fantasmas o cosas para pagarle a gente que en realidad no hace nada y nomás para darles dinero. Ese vendría siendo uno. Y lo otro, que decían, que yo me acuerdo que hablaban de por qué los congresistas ganaban tanto, a veces decían que era para que ganaran lo suficiente como para que no se vieran involucrados en corrupción. ¿Cómo decir los policías? O sea, la diferencia de policías colombianos y a los policías de Estados Unidos. Los policías en Colombia ganan muy poco, muy poco. Entonces, si ganan poco, se ven más tentados a aceptar cuando paran a alguien que les dé algo de dinero, porque ese dinero pues van a estar para ellos. A ellos les vale madres el resto porque no tiene tanto sentido de pertenencia o lo que sea. Y ganan poco, entonces no les importa simplemente dejar pasar a una persona nomás con un camioncito ahí raro porque les va a dar el dinero. Entonces luego están también los policías de Estados Unidos, que es, obviamente ganan muchísimo más, de hecho ganan muy muy bien los policías de Estados Unidos, por lo cual no ven esa necesidad de ellos tener que aceptar un dinero, o sea, tendría que ser, o sea, para que un policía en Estados Unidos sea corrupto, normalmente los casos que salen son policías que les dan, pero demasiado dinero, o sea, tiene que ser mucho dinero para que se arriesguen, porque primero las leyes son demasiado duras, donde los lleguen a agarrar prácticamente se le acaba la vida, y segundo, porque ganan muy bien, o sea, no ven la necesidad. En Colombia hay muchísimos casos de policías corruptos que solo los sacan de la policía y ya, o tendrán poquita cárcel y ya, pero yo creo que por eso era que decían también de los políticos, era como para que ganaran lo suficiente como para que no se vieran tentados a ser corruptos, pero bueno, o sea, es que lo que le digo, también no es solo el dinero que ellos ganen para sus necesidades, sino que para llegar a esos puestos también ya deben favores, ¿sí? Entonces ya no solo es o sea, no es solo corrupción porque ellos quieran más dinero, sino a lo mejor tienen que hacer corrupción porque necesitan el poder o porque deben favores a ciertas personas, entonces necesitan hacer esas cosas de corrupción para poder pagar esos favores porque, o sea, puede peligrar también su vida, lo que sea. Es complicado, yo la política últimamente no he andado tan metido, pero esos conceptos que Yo más o menos ando metido, pero en política de España. por alguna razón extraña no se mete en política de Colombia. Un poco, lo que he visto por política de Colombia, la verdad que me da un poco de... Es todo tan... A veces eso es un poco abstracto a veces. Pocas cosas he visto de política de Colombia. Tendría que informarme un poco más, porque realmente sé muy poco. Pero política de España tampoco es que sepa mucho. Veo algunos videos que, curiosamente, bueno, son de política de España muchas veces. La mayoría de las veces, otras veces son de políticas de otros países. Pero me di cuenta de que lo que pasa en España también se replica en algunos otros países y no es Sí, diferente. en muchos lugares se replican los memes. Sí, entonces me di cuenta, esa es un poco o sea, me di cuenta y entiendo también la rabia de muchas personas de diferentes edades que se quejan muchísimas veces, muchísimo por eso, ¿no? Que dicen que los políticos son unos cerdos y que ladrones y todo el tema, y es que hay muchos casos donde la gente dice cosas, pero que simplemente son bulos, pero en este caso, con toda la evidencia que hay, es cierto que está mal generalizar y decir que todos los políticos son ladrones, pero es cierto que hay una tendencia en que siempre en cada gobierno exista cierto grado de corrupción y que tiene que ser repudiado para que esperemos en algún futuro Bueno, no muy lejano se pueda llegar a un a un mejor gobierno. bueno, nomás para terminar, yo creo que eso no pasa de un día para otro, simplemente No. lo único, creo que lo mejor que se ha podido hacer o que se está pudiendo hacer es simplemente personas que estudian más y logren comunicar de mejor manera, las personas más jóvenes para que sean más informados y de a poco se van limpiando, entonces eso para que se limpie tiene que ser con muchos años, Sí. donde van muriendo las personas con esas ideas o lo que sea y va entrando otras personas nuevas, eso no pasa de un día para otro, entonces también
pasará tiempo, pero yo creo que sí va a mejorar en muchos casos. O a lo Sí. mejor se encuentra un nuevo sistema de que no sea solo políticos. Yo he escuchado un poco de sistemas, no voy a profundizar, pero de sistemas diferentes que no son, o sea, digamos antes estaba la monarquía, que es un rey donde tienen sus dirigentes y es como el que dirige todo y no es, y es impuesto, no puede hasta. El de ahorita es un sistema donde se supone que las personas, se supone porque obviamente en muchos lados hay corrupción, pero bueno, las personas eligen a un representante y lo que sea. Y pues tampoco también se está viendo las deficiencias que tiene. Entonces seguramente puede salir algún nuevo modelo, un poco. Lo que pasa es que también los lugares grandes son más difíciles de gobernar, o sea, no se le puede dar a una sola persona a un lugar tan grande, tendría que ser un sistema de comunidades y bueno, eso ya es tema para otro video. Carmen para otro asado. Bueno, el siguiente tema es crueldad. Bueno, se lo puso. Entonces, crueldad. Este tema se me ocurrió hoy, básicamente, hoy estaba yo trabajando y esto es algo que también se me vino a la cabeza básicamente porque ¿qué? Recordé hay un, esto lo voy a mezclar con algo que vi en una serie de anime que se llama, bueno, es una serie muy conocida que se llama Shingeki no Kyojin. Entonces, hay un capítulo donde... ¿De la última temporada? No. Hay un capítulo donde habla, creo que es Mikasa, donde dice que viven en un mundo cruel y todo eso, ¿no? Porque en algún punto de la vida ella como que vivía ignorando un poco, o sea, ignorando sin querer la cantidad de crueldad que existía alrededor del mundo donde ella vive, ¿no? Entonces, también puse a pensar eso y hoy justamente yo estaba trabajando y estaba en un sitio donde había, bueno, me habían llamado para recoger para recoger una cucaracha. Entonces, ¿qué pasa? Que la cucaracha seguía con vida. Entonces, yo lo que normalmente hago es, no sé, agarro un par de servilletas o lo que sea, limpio lo que tengo que limpiar y luego ya reviso y también utilizo insecticida para que, bueno, para que no... Se reproduce. Sí, exacto, para que no se... para prevenir. Entonces, cuando estaba recogiendo el animal, me di cuenta de que aún estaba con vida. Entonces, no sé por qué tuve como una necesidad de observar qué era lo que hacía. No sé exactamente cómo funcionan los insecticidas, pero creo que actúan de una manera muy, muy rara, hasta lenta, podría decir, porque yo la tuve y estoy observándolo durante fácilmente unos 5 minutos o 10 minutos, y no sé por cuánto tiempo llevaba ahí el animal, ¿no? Antes de que yo fuera. Yo creo que llevaba mucho tiempo, pero el caso es que la cucaracha o sea, seguía con vida y movía cada parte de su cuerpo y movía, como que se movía y todo eso, y si el viento le rozaba alguna parte del cuerpo, como que se movía de una forma un poco más intensa, como si estuviese luchando por su vida de alguna forma, y se veía que estaba como agresiva. ¿Cómo lo sé? Bueno, esto va a sonar un poco raro, pero había una avispa también. Entonces yo las puse, o sea, yo las agarré las dos y las puse juntas, ¿no? Y antes de deshacerme de ellas, me di cuenta de que la cucaracha estaba comiéndose una de las alas de la avispa, ¿vale? Literalmente. La cucaracha era bastante grande, era como esto de grande, ¿no? Y la avispa también era un poco grande, entonces el caso es que la puse ahí sin querer, porque no pretendía alimentar ni nada por el estilo, obviamente. Entonces me di cuenta de que estaba haciendo lo que tenía como una actitud, ¿cómo se dice? Behavior. ¿Un instinto? No, behavior, ¿cómo se dice? Un comportamiento agresivo. Entonces luego la dejé en un lugar donde ya era para deshacerme de eso, pero igualmente estuvo como eso rondándome en la cabeza, como dándole vueltas una y otra vez dentro de mi cabeza, y me di cuenta de que sí. O sea, la muerte está alrededor de nuestras vidas casi todos los días. Vemos muerte, pero como percibimos la muerte como algo muchas veces lejano, o no nos damos cuenta también en muchos casos.
o vemos muerte, pero como no es muerte de alguien, también depende de qué tan impactante sea, ¿no? Pero estoy seguro que muchas personas no pueden soportar ver la muerte de otra persona, ya sea conocido o no, porque les parece muy grotesco, porque les parece muy fuerte. Pero sin embargo, cuando hay otras cosas alrededor de la vida, podría decir yo casi que cotidianas, que están relacionadas con la muerte, ya sea con matar animales, porque hay que decir lo que es que los animales también tienen vida, ¿no? Obviamente. Y solo que ahí se ve un poco la vara de medir la importancia que le damos a la muerte de los animales, de algunos animales, hay que decirlo, hay muchos animales que la gente mata todos los días, millones y millones y no les importa, pero no deja de ser muerte, o sea, es muerte, ¿sí me explico? Entonces, eso fue lo que se me pasó, me pareció muy curioso igual, porque me di cuenta también de los cínicos que somos a veces con respecto a ese tema. Y yo también me he dado cuenta de que yo me estoy volviendo a veces un poco antipático, en el sentido de que incluso cuando no hablando ya de lo extremo que es la muerte, sino en otros casos donde veo a gente que a veces tiene diferentes tipos de sufrimiento, a veces me cuesta un poco sentir empatía. Casi que suena como un sociópata que lo diga, pero me cuesta a veces sentir empatía, aunque yo sé que esa persona está pasando por un buen momento, me cuesta sentir empatía. Siento que, o sea, me invento teorías en mi cabeza que me hacen preguntarme si lo que está haciendo esa persona realmente lo hace porque es algo que sí le afecta o simplemente está buscando llamar la atención. Y yo pienso que eso es un poco antipático de mi parte. No lo aplico siempre, pero a veces sí, a veces con personas cercanas. Entonces, pues, eso es lo que yo quería decir. Yo pienso que, a ver, nos cuesta más obviamente ver la muerte de una persona cercana, sobre todo si es un ser humano, porque somos de la misma raza y tenemos raza humana y tenemos el instinto de supervivencia, ¿sí? Entonces, claro, usted lo está viendo más cerca. Usted, si se muere una cucaracha es un ser totalmente diferente que usted no lo relaciona tanto con usted, aunque esté relacionado a alguna cosa, usted no lo relaciona tanto con usted. Entonces, ese sentido de supervivencia está rodeado en toda la humanidad. Entonces, al ver usted una persona muriendo, pues su sentido de supervivencia se activa y trata como de alejarse, lo que sea, o de sentirse mal precisamente para evitar esa cosa, porque es otro ser que le puede afectar a usted directamente. Entonces, se podría ser usted porque usted se ve reflejado en esa persona. Con las personas, con los animales, pues obviamente no pasa, aunque cada vez hay más animalistas. Sí. Pero también yo había pensado en eso en algún momento, pero creo que se me hace un pensamiento demasiado radical, demasiado hasta básico, podría decirlo, que en algún momento llegué a decir a alguna persona hablando, solo por repetir la frase, realmente nunca lo había reflexionado, de que los humanos son una plaga y deberían de dejar de existir, pero es como, es una sobresimplificación también, o sea, no tiene sentido porque yo soy humano y si dejan de existir, pues yo me moriría, sí. Y si no existieran los humanos, así como cuando no existían los humanos y habían dinosaurios y los dinosaurios eran los que más dominaban, ellos también contaminaban el mundo y se podría decir que también era una plaga. Entonces también era una plaga, entonces también los humanos son una plaga. Y si desaparecen los humanos, seguramente alguna de las especies se convertiría en una plaga porque sería la más dominante y terminaría destruyendo el mundo. Entonces, no me parece que sea una frase... muy buena, o sea, realmente no funciona. También lo mismo de las personas que a veces son animalistas, pero a veces ponen por encima siempre, todos los animales siempre por encima de cualquier otra persona, siempre, o sea, que publican cosas así, parece que de chiste o lo que sea, pero publican de que, ay, si se está muriendo tal persona y un perrito, yo salvo obviamente al perrito porque la humanidad está podrida, y es como... Sí queda bien si usted lo mira muy superficialmente, ay, qué bonito los animales, tiene mucha empatía. Realmente no tiene mucha empatía porque está dejando morir también una persona que es de su misma raza y eso quiere decir que su instinto de supervivencia no le está aplicando. O sea, cierto que cuando es extremo... Sí, yo creo que es un debate que he visto varias veces con personas que, bueno, no necesariamente eran animalistas, pero es un debate de un poco también de moral.
¿qué vale más? ¿La vida de una persona o la vida de un animal? Si uno, porque, o sea, yo realmente no sé, no encuentro, no encuentro una respuesta concreta a eso. Siempre hay muchos matices, depende de qué tanto me importe. Obviamente es una trampa, exacto, es una trampa. Es como la trampa típica de, hay un tren, hay dos vías, y usted puede elegir a, según exacto, a quién salvar. A 10 personas o a una persona. Pero esa persona luego le cambia la cosa. No, yo salvo a una persona porque salvo a 10. Bueno, digamos que la mayoría de personas elige eso, ¿no? Ahora, si esa persona... Es su familiar. Si esa persona es alguien importante para usted, las cosas cambian. Y es un dilema, es eso, es un dilema de moral, es un dilema de algo que no existe, pero es tan difícil de responder. Al menos para mí. Para otras personas será más fácil, para otras personas será muy fácil. Van a decir, no, yo lo tengo clarísimo, yo salvaría al perro o yo salvaría a la persona porque el perro no tiene maldad como tal, sino que se guía por sus instintos. O yo salvaría a la persona porque pienso que la raza humana es más importante y porque esa persona podría ser de utilidad en el futuro. Cualquiera que sean las razones, yo pienso que es válida también, pero... pero siempre es muy complicado para mí responder esa pregunta. Es que porque si fuera, bueno. Si la persona yo no la conociera y el perro fuera una mascota mía, no sabría qué hacer, igual no sería capaz de escoger, sí. Pero el problema es que uno solo puede salvar a uno. Y yo no me siento bien dejando morir a ninguno, ¿me explico? O sea, da igual, o sea, si no hay respuesta buena. Exacto, no hay respuesta correcta. Yo tampoco preguntaba tanto por ese caso en concreto porque obviamente se pueden sacar muchísimos matices. Uh-huh. Pero también es el general de las personas que ya dan por hecho esa respuesta. O sea, sí, que no se paran a preguntarlo, a cuestionarse si realmente la decisión que tomarían estaría bien, sino que ya dan por hecho y lo que dicen o lo que promueven es simplemente siempre voy a salvar al perrito, siempre. Y no se ponen a pensar nada más. Sí. Entonces sí, o sea, es muy cruel, pero también yo creo que hasta cierto punto ya nosotros podemos, obviamente ahorita somos la raza superior, lo que sea, y ya nos podemos sobrevivir nosotros, y ya estamos en un punto en el que incluso podemos ayudar a otras especies, y eso me parece muy bien, o sea, ayudar a las otras especies, salvar, evitar que se muera, lo que sea, por la diversidad, pero pues no hay que olvidar también que nosotros estamos en el mismo juego de supervivencia, que realmente tampoco tiene una respuesta, o sea, tampoco sabemos, o sea, intuimos por nuestros instintos la supervivencia, pero realmente, ¿para qué sobrevivir? O sea, si uno se puede pensarlo demasiado, ya se pega un tiro, ¿por qué no? O sea, al final va a llegar a la respuesta de para qué estamos aquí, lo que sea. Sí, es muy difícil. Entonces, sí, yo solo quería decir la de la sobresimplificación, porque también, por ejemplo, si hablaran de vida como tal, pues las plantas están vivas, pero aún así las talan y se las comen. Y se las comen, nosotros mismos no las comemos. ¿Por qué? Porque también necesitamos sobrevivir, o sea, es muy cruel, pero es así como funciona la vida. Es así como funciona la vida y lo único que podríamos, o sea, lo que yo creo que hace muchas personas es tratar de encontrar una solución en la que no afecte a los demás, pero por ahora no lo hay, o sea, así como se mueren animales, también así mueren muchas plantas, pero como las plantas no son animadas y no tienen tantas formas similares a nosotros respecto a que tienen ojos, nariz, boca, cosas así. Exacto. Entonces, cada vez la vemos más alejado, cada vez más alejado. Es que sí, y las bacterias también están vivas. Y así, o sea, así podríamos seguir. Entonces, no sirve ese discurso totalmente, o sea, tan moralista, porque realmente matamos muchas otras cosas también. Sí, muy loco eso. Muy loco. Bueno, siguiente tema. Ok, siguiente tema es, eres muy aburrido. Ese tema lo propuse Esteban. No sé si tengo algo que decir, pero yo sí, con ese tema. Primero el contexto. Creo que usted escuchó la historia, ¿no? De la muchacha cuando yo estaba trabajando de bartender. Que yo estaba trabajando. Ah, sí. Que de hecho deberíamos hablar de eso, de la vida de un bartender. ¿Cómo sería trabajar de bartender? Pero bueno. ¿Cómo es ser bartender? ¿Cómo es ser bartender? A ver, realmente nosotros trabajamos de bartender y no lo hacemos en bares, que ahí supongo que será diferente. Nosotros lo hacemos en eventos privados. Nos contactan las personas para atender su fiesta, así como contratarán meseros o contratarán una banda para que toque, pues a nosotros nos contactan para servir sus bebidas. Y nosotros pues, y preparar cócteles, obviamente, como preparar
sí, lo mismo, servirlo, prepararlo, mezclarlo, lo que sea. Y pues es curioso porque, o sea, hay muchas cosas curiosas que pasan que uno no se da por sentado, porque por ejemplo, pues lo del bartender, trabajar de bartender en eventos privados, pues solo es hasta que estamos acá que yo lo vi por primera vez. Y quiero hablarte un par de anécdotas de cómo es vivir trabajando de bartender. Primero, pues, la mayoría de las fiestas a las que vamos son de mexicanos y no son fiestas, o sea, la forma en la que ellos arman las fiestas es muy diferente a la forma en la que en Colombia se arman las fiestas. Y supongo que muy diferente en cómo se armarán en España o en otros lados. Sí. Entonces, primero, pues, el choque cultural de la música que escuchan ellos, que entonces es totalmente diferente, la forma en la que bailan, la comida que comen, hasta los tragos. Entonces ahí uno se da cuenta también de toda la diversidad que hay, primero, trabajando de bartender, sobre todo nosotros que somos de otra cultura, viniendo a trabajar acá, donde hay una cultura impuesta diferente, bueno, hay una cultura en general diferente, y luego cosas curiosas que pasan a veces, como por ejemplo, las personas que, bueno, yo no soy muy bueno para hablar, pero las personas que se acercan a tratar de ser muy amables con uno, que pues no lo intentas hasta cierto punto, pero es como... es que me pasa que no puedo... O sea, yo como que me concentro en mi trabajo y no lo miro más allá. Sí, no, es que también un poco es el cliché que yo creo que lo han puesto en las películas, porque muchas veces cuando en las películas o en las series está la típica escena de un hombre o una mujer entrando a un bar y está el bartender ahí limpiando pocillos. Sí. Y el bartender siempre es como esa persona entre cool, profesional y guapo, y interesante y todo, que sabe qué decir, sabe cómo dar una conversación y todo, mientras va haciendo los cócteles así, ¿no? Y claro, es evidente que no todas las personas son así, no todos los bartenders, pero debido a eso, porque hay muchas otras cosas que las películas han impuesto y por eso uno a veces hace o dice lo que dice con ciertas personas o con ciertos trabajos, como por ejemplo que un comediante no sé, esté por la calle, lo que sea, yo no me conozca y le diga, cuénteme un chiste, ¿sí? Es como algo que uno espera que haga, porque uno o lo ha visto en las películas o lo ha visto en diferentes ocasiones y muchas de las personas esperan que lo hagan, ¿me explico? Entonces, pues ¿no? Que las personas se acercan, algunas que, bueno, como dice, no tratan de ser irrespetuosas ni nada, sino que igual algunas de esas personas quieren generar conversación, pero también depende de la persona, en este caso como es usted, o a veces me ha pasado a mí también cuando estoy trabajando, tratan de armar una conversación, pero como yo no soy tan bueno hablando con gente que no conozco, sino que estoy ahí, estoy trabajando, lo que sea, y tampoco quiero ser irrespetuoso, muchas veces eso se torna en cosas muy incómodas. Sí. En silencios muchísimo. Largos e incómodos y cosas así. Y también lo que decía, que un bartender es una persona neutra, o sea, yo la veo así como una persona neutra, que a veces sirve para acceder más allá. Por ejemplo, ¿qué me ha pasado trabajando? Yo estoy ahí y llega una muchacha y llega un muchacho. Y, digamos, el muchacho le está cayendo a ella, ¿sí? La quiere conquistar, lo que sea, está tratando de hablar con ella. Entonces, claro, me utiliza a mí como un puente para llegar a hablar más con ella y empatizar más con ella. Pero también se vuelve algo súper incómodo porque es como que yo estoy, pero no estoy. O sea, yo estoy ahí, pero soy como una pared. O sea, él me habla a mí para decirle algo a la otra persona, pero en tercera persona. Porque, digamos, están ahí los dos en la fila, están esperando y yo voy a preparar mi cóctel. Y me dice, él me dice, ¿no me parece que las mujeres esta noche están muy bonitas? Y me pregunta a mí, pero es una forma de tirarle un piropo a la que está al lado. ¿Y qué esperan que yo haga? O sea, yo a veces, la mayoría de las veces siempre hago esto, como, o sea, a veces se distraen ellos, o sea, lo que hago es mirar a la muchacha con ojos de, ay, qué incómodo esto, y ella también hace con ojos de, ay, sí, porque muchas veces la gente no es tonta, la gente sabe lo que, o sea, entonces, claro, y yo sí, muy bonita, y sigo haciendo mis cosas ahí. Sí. Pero es muy chistoso. Luego están las otras señoras, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado un par de veces, las que luego me convierto como en el consuelo de la persona, o digamos, me pasó una vez una muchacha, una señora tenía sus 30 y pico, se acercó a mí
y me preguntó que cómo se hacía un cóctel o algo así. Y yo, pues, yo no estaba haciendo nada, entonces dije, ok, pues si quieres ven te explico. Y se hizo ahí, empezó, ahí nomás, ahí, ay, sí, al principio como, ay, sí, luego me empezó como a contar un par de cosas, me empezó a preguntar y luego me empezó a contar la vida y que había llegado Alex a la fiesta y que estaba triste y que un montón de cosas y fue como, o sea, sí, o sea, en parte, Le contó toda su vida. En parte estaba interesante y en parte, o sea, no voy a decir que no, era una señora muy bonita, pero en parte también era como si necesitara alguien con quien hablar, pero era irrelevante si yo estaba ahí o no. O sea, no era como que me estaba hablando a mí porque le interesaba que yo escuchara eso, sino era como que ella necesitaba decirlo para liberarse. A unas orejas, o sea, si hubieran estado unas orejas en esa pared, se lo decía perfectamente y ya. O sea, era como que necesitaba liberarse, decir lo que quería decir, pero no importaba tanto si lo escuchaba yo o lo escuchaba cualquier persona. Lo que vio en mí fue como una persona neutra que simplemente le podía decir y ya. Como un NPC. Como un NPC, literalmente. Un NPC. O sea, porque, o sea, no trascendió a nada más, ¿sí? O sea, sacó la conversación, no trascendió a nada más, no trascendió a decir... Ya sé, me ha pasado tantas veces a mí también. O sea, es que estaría chévere si trascendiera algo más. Digo, sí. Es más, quiero que trascienda algo más. Sí, me ha pasado, tanto con hombres como con mujeres, pero me ha pasado más que todo con hombres. Algunos señores que... Esto, vean, quiero que se haga una idea en la cabeza. Estoy yo haciendo mi trabajo, ¿no? Sí. Llega un señor, normalmente porque me ha pasado como 3 veces ya, sí. diferentes señores, con una cerveza en la mano. ¿Cómo? Pero un cierto estereotipo. Ahora sí. Con una cerveza en la mano. Y no me preguntan lo mismo, obviamente no, me preguntan cosas diferentes. Tratan de armar una conversación, pero muchas veces me encuentro yo en situaciones en donde, primero, no me siento muy cómodo andando con alguien, ya sea porque no quiera o ya sea porque esté muy ocupado. Y hay otras ocasiones en donde el ambiente tampoco es favorable. Porque muchas veces cuando yo estoy trabajando de bartender, hay música. Y esa música suena muy fuerte. Y yo a duras penas alcanzo a reconocer cuando me piden bebidas que ya me han pedido 50 veces antes. Sí. Pero si un señor me llega y me empieza a hablar como si fuese una conversación como si nos estuviésemos tomando un café. Cuando tengo este oído sordo y este oído con la música... donde no entiendo nada y tampoco sé cómo leer labios, es como... Sí, no entiendo nada, pero muchas veces me ha pasado que yo como que, sí, y uno asiente con la cabeza como para tratar de no parecer... Sí, como para enviar una señal de respuesta, a mí me pasa también es muy están muy haciendo, por ejemplo, me piden un cóctel y yo lo empiezo a preparar y me empiezan a hablar. Y me van contando, entonces yo no respondo, sino que yo lo volteo a mirar y le digo y hago así nomás, hago como... y muchas veces la gente... y siguen hablando. y yo no sé qué decir, o sea... ¿Y cómo les digo que se larguen? No, mentira, eso. No, o sea, obviamente creo que es parte del trabajo, ser una persona de confianza también, porque las personas están en un ambiente de fiesta, el alcohol los relaja y los hace hablar más. Sí. Pero yo hablo también en mi forma personal de verlo, porque pues yo no soy así, o sea, diferente por ejemplo a mi mamá es más vendedora, ella es mucho más sociable, o sea, ella de hecho le viene bien hacer eso porque así consigue más tips y cosas, porque ella le habla y mi mamá sí es de las que entra, así no conozca a la persona, así no le entiende un carajo, busca la manera de hacerse entender. Y ella tiene esa virtud. Exacto, y gana más propina. Y claro, obviamente la gente pues se siente cómoda con ella y le da más propina, pero pues yo no soy así, yo me siento incómodo, hago sentir incómoda a la otra persona, todos estamos siempre aquí sintiéndonos sí, a mí también pasa, varias veces termina siendo incómodo, justamente por ejemplo como dice Melocol, porque... me preguntan algo muchas veces y muchas veces no escucho, no entiendo y otras veces me preguntan, pero no sé qué responder y se queda ese silencio incómodo y yo a veces hay preguntas que me hacen y yo respondo con... pero ese no es, o sea, no es como una... ¿Cuál es tu color favorito? Sí. Exactamente eso. Y es muy incómodo, la verdad. O sea, es muy divertido. O sea, pero sí. Lo que pasa es que a mí hay otra cosa que me pasa. A mí personalmente, que a veces, no sé, me gustaría poder ser más cool. Sí, a mí también. Pero no puedo. Y es que me ha pasado un par de veces. Obviamente yo soy el bartender. La figura del bartender a veces tiende a ser algo sexy.
de alguna forma por películas, por series, lo que sea, o en videos musicales en donde siempre se van con el bartender. Sí que está Maluma ahí. Está el otro millonario, el millonario que no le para bolas a la muchacha y la muchacha sí se va con el bartender. Sí. Y pues nosotros tenemos como nuestro uniforme, nos vestimos ahí normal, bueno. Entonces sí puede ser que le parezca más atractiva a una persona. Entonces a veces me ponen en situaciones incómodas porque yo realmente no sé qué está pasando en el ambiente y no quiero meterme en problemas porque estoy trabajando. Y yo sé que sobre todo los hombres a veces son muy celosos o lo que sea. Entonces a veces vienen en pareja o yo me doy cuenta que este man le está tratando de caer a la muchacha o lo que sea y la muchacha empieza de alguna forma como a coquetear conmigo, pero cuando no he visto nada, no ha pasado nada, pues normal, a veces yo le sigo el juego, lo que sea, no soy tan bueno, debo decirlo, pero le sigo el juego y normal. Pero a veces pasa que yo me he dado cuenta que o es el novio, o yo no sé si es el novio, pero al menos como que vienen los dos, o como que le está cayendo, y como yo me cuento porque yo veo a todas las personas y esas personas, yo veo a quienes están mirando, ¿sí? Ella me está mirando a mí y yo volteo un poquito para allá y el man está mirándola a ella mirándome a mí, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que el man está como pendiente de qué pasa y me hace sentir muy incómodo a mí porque la muchacha me está como coqueteando, pero yo no quiero seguir tanto el juego como creerme ahí el más y que de pronto sea el novio y que el novio se enoje conmigo y es como... Es complicado salir bien libre de esa situación. Sí, entonces a veces solo sonrío y ya la preparo más rápido para que se larguen. Yo también tengo esta mentalidad y es que en el pasado varias veces también, digamos que es muy complicado. Yo pienso que no va a terminar muy bien. Es que es extraño, no sé cómo explicarlo. Algunas veces mientras yo trabajaba sentía como una especie de tensión, pero no tensión o sea, sentía que tal vez había alguna chica o lo que sea con la que había algún tipo de... Sí, exacto. Pero me pasó varias veces. Pero luego era como, yo no sé, pero tomé como la decisión de que mientras yo esté trabajando, aunque haya alguien... Aunque haya una muchacha o lo que sea que me parezca bonita, no tratar de forzar nada, ¿me explico? O sea, como no tratar de... no decir coquetear, pero tratar de no forzar nada. Y es que me he dado cuenta que la mayoría de veces solo se queda en eso, en un gusto, ella está bonita y eso, pero al final no pasa nada. Al final simplemente yo me voy ya y seguramente a las horas ya me olvidé de ella de su existencia por completo. Porque no sé, tengo como la sensación de que si yo trato de acercarme o alguna cosa le estoy trabajando, igual no es que me meta en problemas, pero quizás simplemente no va a ser nada muy fructífero. Sí, no va a ser muy incómodo, no va a ser nada. Sí, me pasa eso con muchas personas, que yo creo que cada vez más y a lo mejor es un sesgo porque yo no voy o sea, no lo intento para no crear nada incómodo, pero luego me quedo solo. Entonces no sé, se vuelve muy complicado. A mí solo una vez me pasó que ya la muchacha, o sea, es que yo no me di cuenta, se lo juro, es que también hay que entender que una persona como yo es muy difícil, yo soy muy malo para captar indirectas, ¿sí? A veces no entiendo ni el sarcasmo, muchas veces, con el tiempo más, pero yo me acuerdo cuando estaba pequeño que yo nunca, o sea, no entendía el sarcasmo. Y me pasó un evento, yo creo que el más fuerte que me pasó respecto a ese tema, y es que yo estaba atendiendo y había una muchacha, pero me di cuenta al final, y porque después mi papá también me dijo que estábamos trabajando los dos, pero yo estaba ahí nomás trabajando, es que yo como que me concentro en eso y ya. No se cabe el chip también, ¿no? Sí, yo trato de hacer las cosas bien y ya. Y yo no me di cuenta que ella toda la noche estuvo como por ahí cerca mío y me pedía así como que trataba, pero también era como tímida, entonces tampoco me hablaba tanto, entonces yo, o sea, no me di cuenta que ella como que trataba de como de hablar. Acercarse, sí. Ajá. Varias veces, pero yo no me di cuenta. O sea, después, cuando ya obviamente, porque pidió muchas bebidas, vaya, qué curioso. Se empezó a emborrachar y pues obviamente sabe que una persona borracha se suelta un poco más. Entonces estaba ahí con las amigas y yo escuchaba como risa, con las amigas riéndose. Pero pues yo lo mismo, estaba como en ese modo de que yo estoy haciendo mis cosas y ya. Entonces, sí, o sea, esta me recuerda esos memes donde
Cuando te tiran indirecta lo que sea y está así la típica cara de no entiende nada, como la cara de Luffy así. ¿Sí se acuerdan? Literalmente. Entonces, claro, escuché la risa así, jiji, jajaja, y yo que... Yo estaba ahí, y luego vinieron todas el grupito de amigas, pero que fue peor, o sea, hubiera venido ella sola, pero vinieron varias, eran como 3 o 4, entonces me pidieron algo, y yo lo estaba haciendo, pero normal, serio, o sea, también con el tapabocas. Sí. Ah, no, mentiras, creo que no tenía el tapabocas puesto en esa vez, pero bueno. Entonces, ¿qué yo estaba haciendo? Entonces, una de las muchachas que sí era más lanzada, normalmente, mejor no, el estereotipo de la más lanzada, Sí. se acercó y me dijo, ay, ¿qué te parece ella? Me preguntó. Pero es que estaban las 4 ahí. Entonces, me sentí mal, yo creo que también respondí como el culo. No, Esteban, no, ¿qué mierda respondió usted? Yo creo que respondí como el culo, porque yo no entendí muy bien como todo el rollo, no había entendido nada. Yo en ese momento Esteban estaba ahí con el sonidito de la computadora procesando. Yo la vi y yo dije, pues sí es bonito. Bueno, todas están muy bonitas. Me preguntaron sobre uno específico. Exacto, pero es que yo no capté, o sea, en ese momento me hizo un cortocircuito. Claro, ahora en retrospectiva yo digo, ok, estaban todas confabuladas para que yo me fijara en ella y quería mi opinión sobre ella, pero yo no entendí muy bien eso y yo no quería quedar mal con las otras, o sea, como que después dijeron, o sea, que nosotros, como que para que ellas pensaran, o sea, que nosotros somos feas. Pero realmente no buscaban eso. Intenté ser lo más tibio posible. Ay, no, y simplemente decirle a todos que estaba ahí. Entonces fue como súper incómodo y al final como que se rieron de manera como y se fueron. Venga, pero la muchacha está bonita. Ahora que me acuerdo, sí, o sea, no, o sea, físicamente era, yo digo las personas en 3, ¿sí? Normal, bonita y fea, ¿sí? Sí. O sea, fea es que es difícil de mirar, ¿sí? Mentiras, es como que no me llama nada, o sea, es como que no. O sea, tanto la bonita como la fea me llaman la atención, pero por cosas diferentes, ¿sí? Sí. Entonces, la bonita me llama la atención más, es que no quiere decir positivo porque es que se va a escuchar muy feo. Me llama la atención para una conversación o lo que sea. La fea me llama la atención, pero no en temas románticos, o sea, digámoslo así, en temas románticos me llama la atención, pero no en temas románticos, a veces solo eso lo dejo pasar. Y las personas normales no me llaman la atención, o sea, es como, están ahí y como si no estuvieran. Sí. Entonces, ella no era fea, pero era normal, era como muy, no me... Sí, no le yo creo que yo soy así en muchos lados, o sea, en muchas partes en donde es como si yo no existiera. Entonces yo creo que ella tiene una forma de ser un poco así, lo mismo por lo que no me hablo de eso, porque también cuando una persona le habla a uno, pues como que ya uno le relaciona la cara porque ya hubo conversación. Entonces no, como que no me llama, ahora, o sea, después de la fiesta cuando caí un poco más en cuenta y me puse a fijar un poco más de ellas, me pareció bonita, pero en ese momento estaba como muy en mi rollo. Sí, claro, no estaba parando bolas. Exacto, no estaba pendiente de otras cosas, sino estaba... Como estaba pendiente de si estaba bien peinada, sí. No, estaba ocupado. Estaba muy como... Estaba ocupado. Sí. Entonces, bueno, al final, casi al final, ya estaba borracha las amigas también. Y dijo, ay, es que... Se me acercó. Me dijo, ay, es que estás bien guapo, me dijo la muchacha. Ajá. Pero ya estaba borracha. Entonces, mi sentido responsable fue, ay, no, la muchacha está borracha. O sea, es que yo no sé por qué sea así, pero mi sentido de responsabilidad lo que me hizo pensar fue, yo mejor la trato normal porque no quiero que piensen que me estoy aprovechando de ella y que está borracha. Bueno, sí, tiene sentido también. O sea, eso fue lo que yo pensé en ese momento. O sea, a pesar de todo lo que ya había pasado, lo que yo pensé fue, no, o sea, la muchacha está un poco borracha y si más bien si me pongo como a hablar con ella o lo que sea, como a coquetear, va a pensar, pues, sí, exacto. A lo mejor piensa que me estoy aprovechando de que está borracha y entonces yo no quiero eso. Entonces la alejé un poco más. Y las amigas, ya, pero pídele el número o algo, ¿no? Y yo sabía qué hacer, yo estaba, maldita sea. Entonces justo en ese momento llamaron a cantar el cumpleaños. Entonces ya se fueron a cantar el cumpleaños y yo, entonces pero me quedé rondando la casa. Yo, bueno, a lo mejor le debería pedir el número
o a lo mejor le debería dar mi número para que no parezca que yo le estoy diciendo, le doy mi número y si ella se le pasa la borrachera y se acuerda, pues que me escriba. Sí. Aunque al final no lo hice. No. Al final, pues lo mismo, por lo que ella estaba tan borracha, se la llevaron y la fueron y la acostaron. Entonces terminé y no la vi porque yo me quedé pensando y dije, bueno, ok, termino acá y a lo mejor cuando me esté despidiendo nomás le hablo y le digo. Pero pues ya como estaba borracha, solo la llevaron al cuarto y ya como que se acostó y ya esa fue mi historia frustrada. Contándosela al bartender que no le importa la mierda. Qué loco eso está, de verdad. Por ahí dice, me lo creo que se fija en la cara, yo también, la verdad. Creo es que todos nos fijamos en lo físico, o sea. Sí. O sea, yo digo atractivo para mí, no quiero decir que sea atractivo en general, porque pues a muchas personas les parecen atractivos cosas diferentes, pero sí, a mí no me parece atractivo una persona, es como, la deshago un poco. Que si luego es gracioso lo que sea, pues obviamente eso gana puntos. Sí, exacto, pero digo la mirada, en la primera mirada. Sí. Bueno, entonces todo este contexto venía para decir, soy muy aburrido. Entonces la historia empieza así lo mismo. Estaba trabajando de bartender y una muchacha llegó, estaba un poco fastidiosa respecto al trago porque me habían pedido específicamente para ese evento un trago especial, lo que sea, y ella como que tomaba mucho eso, entonces yo lo preparé la primera vez como que me corrigió de cómo tenía que hacerlo. Entonces bueno, pero luego estábamos más adelante en la fiesta y había pasado varias cosas, el cumpleañero era soltero y no sé si había sido una exnovia de ella, habían pasado varias cosas. Entonces estábamos hablando, ella se me acercó, lo mismo, como para desahogar su frustración o lo que sea, me preguntó, ¿qué estás tomando? Entonces, pues yo no tomo, y menos trabajando. Sí, obvio. Y se estaba manejando y todo eso. Y yo tenía que manejar porque estaba solo. Entonces yo la miré y le dije, no, yo no tomo. Me dijo, no estás tomando, ¿por qué? ¿Tienes que manejar? Yo le dije, sí tengo que manejar, pero pues yo no tomo. O sea, tampoco tomo así, no tuviera que manejar. Entonces ya se le hizo raro. Dijo, bien. O sea que tú eres más de mota, ¿sí? ¿De mota? Entonces yo me quedé como, no, yo no fumo. Y ya se quedó como extrañada, fue como... Eso me parece muy raro. Yo ahorita quiero hablar de eso. Sí, bueno, termine. Entonces se quedó así como, o sea, y me miró así como, ella dijo, seguro, yo me imagino en la cabeza de ella, ya entendí. Entonces me miró y me hizo, o sea que, y me hizo así con la nariz, de la nariz, solo para decir que sí, yo era más de cocaína. ¿De cocaína? What the fuck? Y yo la miré, yo le estaban con la cara de... Sí, yo la miré y yo, no, Entonces la muchacha me dijo, eres muy aburrido. Y yo le dije, pues yo no creo que sea aburrido. Me dijo, ¿tienes novia? Yo le dije, no. Entonces, o sea, fue como que la vara se fue bajando cada vez más. O sea, fue como que se fue decepcionando de mí cada vez más. Pero si sales, ¿no? Si sales, yo sí, de vez en cuando. Sí, y se fue alejando con su bebida. En serio, no mami, lentamente. Nah, eso me parece una mamada, sinceramente. Es que yo creo que es también depende a lo... O sea, es de la sociedad, ¿no? Muchas personas asumen automáticamente que si uno no hace algo es porque está haciendo otra cosa. Sí. Digamos, en este tema, específicamente... Si uno no toma, entonces fuma. O si uno no fuma, entonces toma. Entonces si uno no fuma ni toma, entonces se mete otra cosa. Y así con las diferentes cosas que hay, ¿no? Es que a mí me pasa que... A mí me ha pasado hartas veces. Y yo creo que, conectándolo con el tema de es difícil hacer amigos. Vea, yo no sé. Realmente depende de las situaciones. Pero yo hablo más de hacer amigos vamos a hacer amigos. O sea, es de salir a buscar amigos. Sino no de cuando sea... No es cuando sea de manera orgánica. Vamos a hacer amigos. Eso suena tan... Bueno. Yo, no de cuando sea de manera orgánica, de que usted conoce a alguien así porque se relaciona en alguna cosa y terminan hablando y terminan siendo amigos, sino de literalmente buscar amigos. Y a mí me parece que en Estados Unidos, o sea, porque en Colombia creo que nunca me pasó, porque las personas con las que me relacionaba
Realmente siempre estábamos en la universidad y estábamos en la misma clase, entonces terminamos hablando algo de la clase y eventualmente nos llevaba a hablar de otros temas. Pero nunca me pasó de que alguien se me acercara o yo acercarme a alguien a decir, hola, ¿puedo ser tu amigo? Bueno, obviamente no así, pero sí lo he visto, que hay personas que lo pueden hacer, o sea, que simplemente en un bar, digamos, estar en un bar, me pasó, yo salía a veces con un amigo, salimos a un bar, entonces varios, y digamos ellos están en plan de conquiste, por decir así, entonces decía, ok, pues le gustaba una muchacha, entonces se acercaban a la muchacha directamente a preguntarle algo o a hablar con ella, o a invitarla, por ejemplo, a sacarla a bailar y mientras hablan le empezaban a preguntar, pero muy como directo, y yo nunca pude hacer eso, o sea, no me parecía tan orgánico. Y aquí en Estados Unidos sí se me ha acercado, o sea, eso nunca lo hice yo, de hecho nunca me lo hicieron a mí, a lo mejor una vez, pero ya ahorita lo cuento. En Estados Unidos el problema es que he ido a fiestas, a conciertos de electrónicos, cosas así, en donde las personas se me han acercado para tratar de empatizar conmigo, de socializar conmigo de esa misma forma, pero que primero me generan un rechazo por la forma en la que lo hacen, segundo, por las palabras que dicen, y tercero, porque la conclusión de las cosas termina siempre mal. ¿A qué me refiero? Estoy yo ahí normal, estaba en un concierto de electrónica. Solamente yo no estaba tomando ni fumando porque no me gusta tomar ni fumar. Y estaba con mi primo. Estamos los dos y bueno, ya había varias personas en el ambiente, lo que sea. Y yo estaba ahí existiendo nomás, ahí medio bailando con la música. Entonces se me acercó una muchacha y después, es que en la misma fiesta se acercaron varias personas. Y se me acercó una muchacha, estaba fumando marihuana. Se me acercó y me dijo, ¿fumas? Y me hizo así. Y, o sea, me estiró así para que yo agarrara el porrillo. ¿En serio? No puedo Sí. creer. Me dijo, ¿fumas? Y yo le dije, no. Me dijo, ¿por qué no fumas? Y yo, porque no me gusta. ¿No te gusta? O sea, era como que, es como que en su cabeza... Le impresionaba que hubiese alguien que no le gustara, Como ¿no? que en su cabeza no le cabía la posibilidad de que alguien no fumara. Entonces, claro, me dijo, pero entonces, yo dije, no, pues yo bailo, y entonces nomás empecé a hacer así. Bailo. Entonces ya, o sea, obviamente murió en la conversación y se fue. Ok. Pero es que la forma, o sea, primero pero es que se me hace raro, porque es que hay muchas personas que me han hecho esa misma pregunta, nomás para tratar de empezar una conversación conmigo. Y no solo en fiestas, o sea, varias veces me ha pasado que la primera forma en la que se me acercan es preguntándome si fumo o tomo. Es casi que es como si fuera una pregunta de rutina para llevar a algo más. Pero es que esa pregunta específica de rutina no me gusta. Es como el decir hola, ¿cómo estás? Pero nomás porque uno va pasando y es una pregunta de rutina en la que otra persona va a decir bien y ya, y ahí pueden o comenzar una conversación o solo dejarla ahí. Yo creo que es lo mismo, es que esas personas piensan que es una pregunta de rutina, decir, ¿fumas? Sí. También es una manera fácil de entrarle a alguien. Sí, pero es que... El problema con usted es que precisamente para mí es todo si la pregunta contrario. no es respondida con algo Con que lo ellos que ellas esperan, entonces sí, va a empezar a ser muy cómodo también. Y pues, no, y lo peor es que esas mismas personas se limitan, ahí como que mueren porque se limitan. Sí. Como que son muy básicas. Exacto, y a mí me hace pensar eso, a mí me hace pensar que son, o sea, si lo primero que me dice una persona cuando me acerco es si fumo o me está ofreciendo una cerveza, lo primero que va a pensar es, está como medio basicón. Y si yo le digo que no, y esa persona deja morir la conversación ahí, eso me hace pensar aún más que es más basicón. Es como, de verdad no encontró otra forma, o sea, si tenía interés de hablar conmigo, o sea, esforzate un poquito más, ¿no? O sea, de verdad no encontró alguna otra forma de acercarme después de que le dijera que no a eso. Entonces, en resumen, sí es difícil hacerlo. Oiga, pero la verdad me sorprende, espero que no se tome mal, me sorprende que a este señor de acá, porque a este muchacho de acá le entren, no porque no piense que sea guapo, sino porque realmente, no sé, siento que a veces por el aura que soltamos,
sea, yo pienso que, o sea, no me esperaba que alguien, digamos, porque yo pienso que, por ejemplo, si alguien lo ve por la calle a usted, no es la impresión que me da a mí, pero yo sé que estoy, digamos, sesgado porque yo ya lo conozco a usted, pero claro, también depende a la impresión que usted dé, da a entender que igual y sí fumo, igual y sí tomo, igual y sí, esas cosas, por eso yo creo que en esas ocasiones han dado por hecho de que sí, ¿no? Por el contexto también, Sí, estamos en una fiesta, veo a todo. toda la gente fumando, veo a toda la gente... Sí. Pero claro, a mí nunca me han... A mí tampoco, la verdad, muchachos. A mí tampoco nunca me ha entrado nadie. Nadie nunca me... O sea, a mí nunca me ha entrado nadie para preguntarme nada de eso del estilo, ni... O sea, no que yo recuerde, no que yo ya considere algo así como que quiere conocerme o como que está interesado en mí. Nunca, la verdad. Es que también, o bueno, también yo me fijo demasiado a veces me fijo demasiado en detalles pequeños y me clavo con los detalles pequeños. Me pasa mucho, porque luego me pasa que yo recuerdo cosas muy, o sea, cosas específicamente, cosas de cómo pasaron, a veces cosas muy irrelevantes, y se las cuento a otras personas, y las personas no tienen ni idea, o sea, para ellos fue algo totalmente irrelevante, cuando para mí fue como demasiado importante y tuve que prestarle toda la atención y me acuerdo específicamente qué dijo cada uno, cómo lo dijo y todo, y qué fue lo que pasó. Entonces a lo mejor también tiene que ver con eso. De pronto ha pasado a otras personas, pero para esas personas como que es irrelevante. Es lo que digo, puede ser una sola pregunta de protocolo, ¿sí? De una pregunta que no lleva nada y que no importa, sino que responden por conveniencia o lo que sea, responden de manera afirmativa y ya siguen con la conversación. Pero como para mí ese momento es como tan catártico o no sé, para mí es como tan importante que a lo mejor yo le presto demasiada atención a eso, pero sí me ha pasado varias veces, pero acá en Estados Unidos, o sea, acá en Estados Unidos, y pues también tiene que ver con los contextos, obviamente, pues la primera vez donde me dijeron varias veces era una fiesta electrónica, en donde seguramente se estaban metiendo varias cosas aparte de energías, aparte de buenos sonidos. Mucha gente la que estaba ahí seguramente lo hacía, están acostumbrados a un ambiente así. Entonces yo era como el extraño que estaba entrando a ese ambiente. Pero luego, por ejemplo, en el hotel también, yo he pasado con tres personas con las que yo realmente o sea, hemos trabajado, pero no hemos hablado, porque realmente yo tampoco hablo mucho cuando trabajo. Es que yo como que cuando trabajo me concentro mucho. No me concentro, me pongo a pensar en muchas cosas y es como que físicamente no estoy ahí. Entonces, pero sí me ha pasado, digamos, en el hotel, que nomás estoy ahí, les pido una lista o algo, que es lo único que pido normalmente a las personas que salen. Pido una lista de los cuartos como para revisar o algo así. Entonces ahí se da como la ocasión, porque mientras yo les pido la lista y ellos la imprimen, hay un silencio incómodo. Entonces es para rellenarlo. Me preguntan eso, pero ya el ambiente no es ese idóneo, o sea, me parece muy raro porque yo estando ahí en el momento del silencio y que me pregunten eso y es como, no, y se muere ahí literalmente. Si era incómodo antes en el silencio, pues ahí se vuelve totalmente más incómodo. Bueno. A mí, bueno, en el hotel recuerdo algo que se me hizo muy, no sé, me hizo gracia, la verdad. La historia es muy cortita, pero yo creo que me quería, o sea, esas personas me querían ver como la cara de pendejo. O sea, no sé si esperaba que yo reaccionara de otra manera. Pero acá es muy corta la historia. Estaba yo trabajando y había un grupo de muchachas, que eran mujeres, eran como 4 mujeres, que se metieron a un cuarto y que pidieron hielo, porque por alguna razón en el cuarto del hotel ahí donde yo trabajo, bueno, no sé, por razones de la vida, pues no había hielo en esa cosa. Entonces yo fui, me dijo, bueno, me lo hizo saber el que estaba en la recepción. Entonces yo fui, agarré 2 vasos y los llené con hielo y los llevé. Entonces golpeé y estaban ahí haciendo cosas de mujeres, Dios sabrá qué sería. Y yo abrí y yo estaba normal, yo estaba normal, yo estaba así y dije, aquí está el hielo normal. Entonces, o sea, fue un poco raro, yo no sé por qué hizo eso, yo tampoco lo vi como necesario. Entonces como que me dijo, oh, gracias, me habló en inglés, ¿no? Me dijo, oh, thank you. Y como que agarró el vaso, pero lo agarró muy lento, así, hizo como así. Y se lo pasó a las amigas. Y luego lo que hizo fue decir, my name is Julie, o algo así, my name is Julie. Y me estiró la mano y yo me quedé así. O sea, de verdad les juro que pasaron como 5 segundos antes de que yo reaccionara. O
sea, sí que porque lo está haciendo como de una manera así como sensual, ¿no? Como de, pero yo tampoco creo que yo le atrayese a ella. Yo le atrayese a ella. Sino que más bien era como, no sé, como si esperaba que yo me pusiera así como, no. Entonces yo me quedé así, yo me quedé mirando y como que y yo, mi nombre es Julián. Me dice, nice to meet you, ¿no? Normal. Y ya, y luego yo me quedé así, si necesitan algo más, háganmelo saber. Y me fui y cerré la puerta. Y todo fue como tan random, fue como, no entiendo nada, o sea, y la verdad muchas estaban bonitas, sinceramente, pero yo tampoco esperaba nada. Pues a lo mejor no querían burlarse de usted, a lo mejor sí le había parecido atractivo o lo que sea, pero es que también pasa, a mí me pasa mucho en los ascensores, porque hay una parte hay una parte en el día en la que me toca a mí limpiar el ascensor y duró un tiempo, y preciso por esas horas hay muchas personas saliendo y entrando al hotel, porque están haciendo check-out o lo que sea. Entonces me encuentro mucha gente en el ascensor. Entonces normalmente cuando entran yo los saludo, porque bueno, aprendí de que era mejor saludarlos así para que supieran que está ahí, porque es que, ¿por qué me pasa eso a mí? Yo trato a veces de no molestar a nadie, al extremo de que a veces no hago ruido, ni cuando camino, ni cuando camino. Entonces la gente no se da cuenta que yo estoy ahí. Entonces, o sea, ahorita hago a propósito, saco las llaves del bolsillo cada que alguien pide el ascensor y se abre la puerta para que escuchen que yo estoy ahí, porque es que me pasa demasiado de que yo estoy ahí y yo solo estoy ahí esperando porque estoy limpiando el ascensor y ellos van a entrar y ya. Pero pasa demasiado de que las personas piensan que no hay nadie. Yo estoy así, abre, entran, o sea, no mira, entran y cuando la van a tocar me ven. O sea, entran al ascensor, a veces pues no están como con el celular o a veces están hablando con el de atrás, entran y pues claro, normalmente lo que yo hago cuando los saludo, pues si están hablando pues no los saludo para no incomodar, pero les pregunto, ¿qué piso? ¿Which floor o which one? Nomás. Les pregunto, con la mano así para yo estar presionando. Sí, porque yo no presiono. Porque yo estoy al lado de los botones también. Entonces, claro, están así y cuando la presionan yo, which one? Y yo me quedo en serio, no me quedo normal. Y ay, no, discúlpame, no te vi, pero me asustaste. Y yo. Sí, es raro, o sea, que pase una vez, bueno, pero que pase más veces. Es que me pasa muy seguido, literalmente me pasa muy seguido. Hoy me pasó. Con eso me pasa mucho de que yo estoy y yo camino en el hotel, por ejemplo, o bueno, ya también es una maña que tiendo a caminar sin hacer ruido. O sea, a mí no me gusta tanto que se escuchen mis pasos. Entonces, claro, estoy caminando ahí y me encuentro a alguien en la esquina y se pegan unos sustos. A mí me ha pasado, no como tal ascensor, porque en el hotel de trabajo no hay ascensor, pero sí me pasa muchas veces que la gente piensa que yo no trabajo ahí. Me pasa, o sea, yo voy vestido más o menos normal. Bueno, normalmente yo llevo una pantaloneta porque hace mucho calor. Y llevo buzos de color. Llevo buzos o sacos de colores no tan llamativos, azules o grises como el que tengo ahora. Y ya no. Antes sí me reconocían, o sea, se daban como una idea que yo trabajaba ahí porque tenía unas llaves y a veces tenía guantes o a veces tenía, porque a veces a mí también me toca hacer limpieza, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, claro, pero otras veces no. Y muchas veces empiezan o sea, no es que no se den cuenta que estoy ahí, como le pasa a usted, pero muchas veces piensan que o soy una persona que se está quedando en el hotel y me empiezan a decir cosas referentes a eso, como si yo me hubiese quedado, ¿no? ¡Qué hotel de mierda! Sí, me ha pasado una vez, solo me pasó una vez, supongo que la gente no es tan mala como uno cree, pero me pasó que la gente, yo me acuerdo que estaba haciendo, creo que estaba revisando precisamente qué cuartos habían salido, porque muchas veces la gente no sabe, bueno, si no lo saben, en los hoteles hay una hora de salida, porque los cuartos tienen que ser limpiados, ¿no? Entonces, yo estaba revisando cuartos y yo acababa de salir de un cuarto normal, precisamente, bueno, porque estaba vacío, bueno, se habían ido, etc. Y estaba saliendo una pareja y empezaron a hablar, y empezaron a quejarse conmigo, pensando que yo era que, o sea, es que yo les seguí el juego. Porque yo tampoco quería, o sea, claro, imagínense la cara de ellos, luego decirle, yo trabajo acá, y se quedan como, claro. Para que sepan, por cierto. La crítica no fue tan mala, no es como, este hotel es una mierda, sino que se quejaron de que los cuartos eran pequeños y que los cuartos no se veían tan grandes como se veían en internet.
Y me parece una pendejada eso porque en internet literalmente sale cada cosa que tiene milimétricamente, o sea, dicen qué tan grande es, qué tipo de cama es, lo que trae, lo que no trae, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y yo dije, sí, güey. Yo Estamos decía, mejorando para usted. y dije, sí, bueno, son un poco pequeños, aunque yo dije, aunque me gusta porque tienen de todo, porque también, o sea, tienen ventilador, tienen refrigerador, tienen café, tienen vasos, tienen platos, tienen servilletas, tiene bolsas de basura extra. Sí, es como, tiene lo que se necesita, ¿no? Por eso hay muchas veces donde hay gente que se quedan semanas viviendo en los cuartos, porque no voy a decir que cubre todas las necesidades, pero sí cubre una buena parte y por eso se me hacen buenos. Pero sí, me hizo muy chistoso, la verdad. Este podcast patrocinado por el hotel. Bueno, la historia que quería contar nomás es una cortica. ¿Una cortica? ¿Cuánto llevamos de Llevamos 2 horas. Ok, nomás una cortica. No, la que le contaba en Bogotá. Que fuimos una vez, salimos, yo estaba trabajando, un amigo me invitó con los amigos de la universidad. Yo obviamente estoy en una universidad clase estándar. Él estudió en una universidad un poco más prestigiosa, donde la gente obviamente trabaja, la gente que estudiaba ahí solo estudiaba primero, no trabajaban mucho, y aparte tenían plata. Entonces, bueno, salimos todos allá y salimos al norte, en Bogotá, que el norte pues es caro, o sea, realmente uno cuando va de fiesta con los amigos, en mi posición, no va al norte. Entonces, bueno, salimos por allá y ellos ya estaban tomando desde temprano. Yo llegué allá, bueno, nomás, estaba hablando con ellos, estaban que sí, que estaban buscando conquistar, lo que se están hablando ahí, de sus cosas de gente básica, de relaciones y todo eso. Entonces, llegamos al bar y ellos estaban ahí como todo, no sé si, es que me pareció chistoso porque es que hay mucha gente así, sobre todo la gente, bueno, no sé cómo explicar, pero bueno, estaban así como en ambiente, como con su cerveza y como con todo el mundo, todo el que miraban ahí, todo jajaja, sí, súper amigables, ¿no? Súper amigables ahí todo. Entonces como haciendo parecer, y según lo que ellos habían hablado, no, supuestamente son unos casanovas y ellos a cuánto varían, mejor dicho, los acababan con todo el mundo en la cama, lo que sea. Ahí, o sea, decían antes de que llegáramos, ¿no? Estaban ahí hablando mientras tomaban ellos al principio. Entonces pero yo estaba callado, normal. Entonces llegamos al bar y ellos estaban ahí, pidieron una mesita y estaban ahí nomás mirando y ninguno bailaba. Y se me hizo raro, yo dije, pues son una casa nomás. Creería yo que una de las formas, pero lo primero pues es que bailen. Bueno, también hay muchas personas que solo van y toman y ya luego buscan una mesa para donde sentarse a tomar. Bueno, entonces había unas muchachas, pero muchas de esas eran de universidades también, así de dinero, lo que sea. Sí. Y se veían refinadas. Pues yo venía de un barrio medio puteado, sí. O sea, estaban humildes y como... O sea, yo no había ni pagado la botella con la que estábamos tomando, la estaban pagando ellos. Yo no estaba tomando, pero pues nada, o sea, ni el Uber, nada de lo que estaba ahí, había colaborado y aparte no tenía plata. Sí, estaban con esa mesa en mano toda la noche para que no se y no hubiera tomado, porque ni tomo, pero al menos con eso disimulaba que para que me sacaran esa seguridad. Sí. Entonces, bueno, yo estaba normal, mi amigo con el que iba, pues él sí era más como yo. Y bueno, estaban tomando, entonces bueno, luego empezaron ahí como a sacar a bailar, y había un grupo de muchachas ahí con los que ellos estaban intentando hablar. Ahí desde la mesa, nomás ahí como echando chistes así desde la mesa, muy malos todos y muy incómodos, pero ellas querían bailar, entonces yo estaba ahí quieto y sonó como una salsa o algo así, y algunos de ellos ya le habían invitado a bailar, porque ya estaban un poco más tomados, pero ya se notó que ya no querían bailar más con ellos, porque bailaban feitos, sí bailaban medio puteado, y entonces pues yo dije, bueno, esta vez voy a bailar. Entonces nomás la saqué a bailar, pero no le dije nada, porque yo me di cuenta, cuando ellos la sacaban a bailar... Esta nomás fue, la agarró de la mano y se la llevó. No le dije nada respecto a eso, obviamente le pregunté primero si quería... Sí. No, o sea, ellos la sacaron a bailar, pero lo que menos hacían era bailar. Me imagino estar acercándose y diciéndole, qué bonitos ojos tengo. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Literalmente ahí detrás del amigo, dile que tiene dile que tiene unos bonitos ojos y luego estoy diciéndole eso. Bueno, es muy chistoso, ¿ok? Es muy chistoso. Dile qué bonitos ojos tienes, qué bonitos ojos tengo. Es que se me salió la risa, no puedo terminar de decir la frase de verdad.
No, ellos la invitaban a bailar, pero lo que menos hacían era bailar, ¿sí? O sea, medio se movían ahí y se ponían a preguntarle un montón de cosas a ellas, que dónde vivía, que iba a hacer más tarde. Y obviamente ella estaba un poco incómoda con eso. Sí. Entonces yo luego la invité a bailar, nomás la invité a bailar como un caballero, como debe ser, que no parándose a caminar donde está ella, porque si lo rechaza luego usted cómo se devuelve caminando, no. Usted, la estrategia es que usted desde donde está sentado se queda mirándola hasta que se siente incómoda, ¿no entiendes? Sí, hasta que se empiece a salir humo de la frente. No, el primero que pasa, no entiendes, usted, o sea, cuando crucen miradas, porque siempre hay momentos en los que las personas cruzan miradas, cuando crucen miradas usted le hace la seña de si quiere bailar. Entonces si dice que no, pues usted ya está en su sitio. ¿Cuál es la señal? La señal es... o así. No, así no, es como así como estirar un poquito la mano, no mucho, así desde donde usted está sentado, y cuando ya está sentado ya, si ella quiere, pues entonces usted se acerca y sale a bailar. Si ella no quiere, pues dice que no, y usted está ahí y conserva su dignidad, porque si usted se levanta y va hasta allá y ella le dice que no, usted se tiene que volver, recoger los pedazos de dignidad que dejó tirados por ahí, ¿sí? Bueno, entonces le dije y sale a bailar, pero a bailar, o sea, yo salí nomás y bailé normal con ella. Y pues obviamente bailé mejor que los que estaban ahí. Y ya no le dije nada y me senté. Y al rato, la muchacha se me acercó. Se me acercó. Me dijo, oye, cuando suena otra salsa, ¿sí me sacas a bailar? Me dijo así. Y yo le dije, bueno. Entonces, claro, ellos empezaron a ir con su cotorreo, lo que sea. Sí, ay, Esteban, ay, literal. El que menos camina, corre. Y yo lo dejé. Pero pues yo no hice nada. Entonces, bueno, luego siguió y la seguí sacando a bailar varias veces. Las primeras veces realmente yo no le estaba diciendo nada. O sea, yo estaba bailando nomás, porque es que yo tampoco soy muy bueno para entrar en conversaciones. Sí, pero luego, ya de bailar un par de veces, pues ahí sí. Ya nomás le pregunté un nombre, cuántos años tenía, más normal. Pero es que luego pasó que el amigo con el que yo iba ya estaba un poquito tomado y empezó a hacerme show. O sea, a él le gustó mucho a la muchacha, ¿sí? Y empezó a hacerme show, o sea, decirme, usted me la quitó. Y yo, Entonces, claro, la silla ya pues estaba hablando después un poquito más cerca, se hicieron ahí más cerca. Entonces ahí estaba hablando con ella. Y dijo, yo le presento a mi novia, ¿cierto que eres mi novia? Le preguntaba. Y ella, ay, sí, pero súper incómoda. Y yo estaba, Entonces, claro, cada que yo salía a bailar con ella, él empezaba, pero ella me está traicionando y me la quitó. Y yo, ay, qué fastidio este man. ¿Cómo era eso? Entonces, o sea, tampoco era que lo estuviera odiando, yo sabía que estaba tomado. Sí. Y realmente yo no le estaba quitando nada. Entonces, claro, luego le pidió el número y lo que sea, bueno, le agregó. Y ya después de eso, pues ya terminó en eso. Yo no sé qué más se debía hacer después de preguntar el nombre y qué, la edad. O sea, más allá de eso, no sé qué prosigue. Entonces, bueno, murió ahí la conversación. Y luego nos fuimos y luego él se levantó el siguiente día. Y pues acuerdo más o menos que tenía el número y se puso a escribirle y ella pues no le contestó nunca. Sí, me imagino. Obviamente no. Pero pues sí, básicamente esa es... se cayó otra. Se está cayendo hasta pedazos. ¿Se cayó? ¿En serio? Qué asco. Se cae en directo todavía, ¿no? Silicona. Ya les dejo. Bueno. Y bueno. Yo creo que podemos hacer eso por hoy. El tema de tener amigos es difícil, lo dejamos para el siguiente podcast. Ya, pues ese ya ahí lo mezclamos ahí, más o menos. No dije lo que yo quería decir. Bueno, entonces luego lo hablamos. Así que nada, chicos, gracias por pasarse en el podcast. Recuerden que esto lo vamos a recibir a las diferentes redes sociales que les va a pasar enseguida, así que no se vayan.